Buenos días a todos. Gracias por asistir a estas novenas jornadas xurídicas Román García Varela. Para comenzalas, van a intervenir o señor director xeral de Xusticia, don Juan José Martínez, e o vicepresidente da excelentísima Diputación de Lugo, don José Antonio García. Cedolle a palabra a don Juan José Martínez. Muchas gracias. Buenos días, bos días a todos los asistentes, señora alcaldesa de esta villa, señor vicepresidente primero de la Diputación de Lugo. Bueno, en primer lugar, decirles que vengo en representación del vicepresidente y consellero de Justicia de la Xunta de Galicia, que por motivos de agenda no ha podido asistir. Estaba incluido en este acto formal de inauguración y me ha transmitido que les transmita un saludo afectuoso. Yo, por mi parte, antes lo comentaba con algunos de los asistentes, pues soy ya un clásico, yo decía un fijo discontinuo porque hubo un año en que no vine, pero soy un clásico en estas jornadas. Desde el punto de vista también institucional, agradecer a la Diputación y sobre todo al Ayuntamiento, que es el organizador, el que sigamos todos con el legado de don Román García Varela. Bueno, pues es obligado, yo creo que lo he hecho siempre, cuando estaba físicamente entre nosotros, pues por unas razones y hoy obviamente por otras, es justo el hacer un homenaje a Román. Todos conocemos su trayectoria. Desde el punto de vista profesional, pues para un juez, para un magistrado, después de una carrera dilatada, decir que la culminó en la Sala Primera del Tribunal Supremo, pues es decirlo todo. Desde allí ha impartido, si se puede decir así, el magisterio que imparte un juez, que es a través de sus resoluciones, donde ha volcado sus profundas vinculaciones con la transición y con nuestro Estado de Derecho, con la creencia que él siempre ha transmitido, la creencia profunda en los valores democráticos. Aquí nos acompañaba casi siempre, todos los años, un gran amigo de él, el ex presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y les invito, si no lo han hecho, en su momento quizás lo hayan hecho, pero les invito a repasar el obituario que él hizo sobre Román allá, pues ahora hace 2 años y unos meses, en el diario El País. Ahí se recoge, como se suele decir, con fina pluma, la biografía condensada, como es lógico en un obituario, que no puedes extenderte más allá de unas determinadas líneas, lo que Román ha sido. Allí, por ejemplo, se habla de ese libro que nos hemos repartido hace, creo que 3 años, sobre la incidencia de los arrianos en el mundo, desde un punto de vista del prestigio que a Sarria le han dado sus hijos predilectos, sus hijos ilustres, pero también con el fin de humor que Román sabía transmitirnos, ¿no? Sabía transmitir en sus escritos y en el trato diario. Bueno, en este sentido también dar las gracias porque ha recogido su legado a su hijo, que hoy no nos puede acompañar, y al coordinador de las jornadas, al catedrático de Derecho Mercantil, Carlos Lema. Aparte, Carlos, siempre para mí estás asociado a Jurisgama, a la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid, ¿no? Sabéis que Román, entre otros muchos premios, tuvo el Montero Ríos, y yo creo que, aunque no pudo estar presente cuando allí le fue entregado en el Senado, pues ha de ser, obviamente, la San Raimunda y todo esto que a los juristas nos gusta a todos mucho, pero seguro que ese premio ha sido uno de los más apreciados por él. También recuerdo, algunos de vosotros estabais, como yo, estábamos allí, también recuerdo la brillante y vibrante laudatio de Romay. Por cierto, y agradeciéndote toda la labor que estás haciendo, que haces y que seguro que seguirás haciendo con Jurisgama, decir que hay otro sarriano también que ha tenido el premio, no en este caso el Montero Ríos, hay 2 premios en esta asociación, sino que se llama el Jurisgama, y es el abogado Antonio Díaz Fuentes,
que algunos, yo personalmente, pues de vez en cuando tengo que, por motivos profesionales, recoger, por ejemplo, sus comentarios a la primera ley de Derecho Civil de Galicia. También Botana, Manuel Botana, el profesor de mercantil, que luego pues tendrá una ponencia, yo creo que es la primera ponencia de las jornadas, también está premiado con Juris Gama. En fin, felicitarte por la labor que haces y que espero sigas haciendo. Desde luego, creo que el marco, que es el Salón de Pasos Perdidos del Senado, y la calidez que aquello pues, a todos nos acoge. Iba a decir la calidez y la calidad también, claro, de todos los homenajeados, obviamente los homenajeados, los premiados, que aunque están lejos, están siempre, estoy seguro, pensando en su tierra. Hoy en día, por las facilidades de la comunicación, de las comunicaciones, pues volviendo más a menudo. Bien, no me quiero tampoco extender mucho más, simplemente decir que, como es obvio, la marca, que es lo que hoy vais aquí a tratar, y con relación a las jornadas, o haciendo un paralelismo con las jornadas, ya es una marca. Las jornadas jurídicas de Sarria están consolidadas, es la 9ª edición. Es marca, además, el decir que son las jornadas Román García Varela, y sobre ese, bueno, los que, aunque no somos especialistas en derecho mercantil, los que hemos estudiado que es un bien material, un bien intangible, la marca sí es muy importante. La marca para una empresa tiene un valor fundamental. Aquí lo estamos viendo en estos últimos años con el Camino, con la marca Galicia Calidad, y también tendremos a Alfonso Cabaleiro en una mesa, a Alfonso Cabaleiro en una mesa redonda con posterioridad, que pues encumbra o le da un marchamo de calidad, de seriedad, en este caso a los productos, para aquellas empresas que tienen la marca Galicia Calidad, y estando en Sarria, con relación al Camino de Santiago, antes lo estaba comentando con algunos de los asistentes, pues, en fin, ya es un bien inmaterial el Camino de Santiago. Termino pues, reiterando las felicitaciones a los organizadores y a los colaboradores en la Diputación del Ayuntamiento de Sarria. Muchas gracias. Tiene la palabra José Antonio García. Buenos días a todos, señora alcaldesa, señor director general de Justicia de la Xunta de Galicia, familia de Román García Varela, organizadores del acto, señoras y señores. Por mi parte, en primer lugar, simplemente quiero disculpar la presencia de la presidenta de la Diputación en este acto, pero por un motivo de agenda no puede estar. Pero bueno, para mí, personalmente y humildemente, es un doble motivo de orgullo el poder representar a la entidad provincial por mi condición de sarriano y también por mi condición de haber estado durante años también dentro de la colaboración de estos actos. Simplemente quiero decir, en primer lugar, agradecer de una forma muy expresa el empeño y la labor de la organización en continuar con las jornadas jurídicas, en especial de Román García Varela, hijo, y por supuesto de don Carlos Lema, que es el auténtico autor de esta edición y de estas jornadas. Bueno, no sé si... Bueno, en todo caso, agradecer su trabajo, su esfuerzo y su ilusión, agradecer una vez más la presencia de su familia, de Román, aquí, agradecer a todas las instituciones, porque creo que la 9ª edición significa, entre otras cosas, que con independencia de los cambios políticos y de cuestiones personales, el legado de Román sigue vivo en Sarria. La labor de un hijo predilecto y de una persona tan especial como Román García Varela ha hecho que Sarria se haya convertido durante un fin de semana al año en la capital jurídica de España, lo cual no es una cuestión menor, sino que muy al revés, dignifica y nos da dimensión de la calidad humana y de la gran presencia de nuestro hijo predilecto. Por eso creo que es obligación de todos mantener su obra y el patrimonio que Román ha aportado en vida con su cariño a esta villa y a este concello. Tenemos la obligación de mantenerlo y seguir peleando por él en los próximos años, porque creo que sé que son muchas las personas que están interesadas en que sigamos siendo esa referencia que hemos sido gracias a su trayectoria y a su calidad humana. Sé que son muchos sus amigos que veneran su memoria y su trayectoria, y creo que nos compete a todos el mantener esa tradición ya, porque yo creo que las jornadas jurídicas es un patrimonio de Sarria, es una tradición que todos estamos obligados a preservar, a mantener y a seguir trabajando por ella en los próximos años.
La temática de este año vuelve a ser una temática dentro del ámbito de derecho importante, interesante. Creo que va a ser sin duda de un alto nivel por la gran calidad de los ponentes que por Sarria van a estar estos 2 días, y por eso agradecer a las instituciones, al Concello de Sarria, a la Xunta de Galicia y a la Diputación Provincial, que siempre han colaborado, ya digo, con total independencia de las cuestiones partidistas de cada momento, en hacer a Sarria más grande. Es obligación de todos, se lo debemos a Román y se lo debemos a Sarria. Por eso, enhorabuena a todos, muchas gracias por participar y esperamos que estas novenas jornadas jurídicas sean, desde luego, del nivel que todos esperamos. Muchas gracias. Señor Director General de Justicia, señor Vicepresidente de la Diputación, señores magistrados y ponentes, invitados, asistentes a estas jornadas jurídicas. En mi calidad de alcaldesa de Sarria, siento hoy una sincera satisfacción ante el inicio de estas novenas jornadas jurídicas Román García Varela, en las cuales asistiremos a importantes conferencias de nuestros distinguidos ponentes. Las jornadas que hoy se inician son, en efecto, una respuesta concreta a unos legítimos y tácitos requerimientos de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. En este sentido, tenemos puestas en ellas grandes esperanzas, tanto por lo que puedan dar de sí como por la creencia de que ellas y su espíritu perduren y se conviertan en una tradición que pueda prolongarse durante muchos años. Estas jornadas cumplen también con otro importante requerimiento y anhelo de la sociedad, que no es otro que la necesidad imperiosa de comunicar el conocimiento contrastado, discutido y convalidado por quienes tienen la capacidad, formación y competencia para ello. ¿Cuál es el caso que nos ocupa? Es conveniente, entonces, que las personalidades que tenemos el honor de recibir y escuchar, cultivadores e investigadores de diversas disciplinas jurídicas, tengan la ocasión de exponernos el producto de su trabajo. Con lo cual, además de informar a la sociedad el curso de sus investigaciones, de debatir e intercambiar información acerca del estado del conocimiento jurídico, puedan abrir un campo amplio, libre y pluralista que dé cabida a todos los puntos de vista y exija a exponentes y asistentes un esfuerzo dialogante de alta racionalidad. En esta ocasión se ha elegido por su estudio y debate una problemática interesante y crucial para el derecho, como es la empresa y las marcas. Al respecto, constantemente la prensa y los medios de comunicación nos sorprenden con importantes revelaciones, que implican serios desafíos para los hombres del derecho, las instituciones jurídicas, llamadas muchas veces a dirimir los desacuerdos y las controversias que se originan en el seno de una sociedad en relación con el asunto que nos va a ocupar estos 2 días. Como muestra sirva el botón de la problemática suscitada en el asunto Volkswagen, empresa que lleva perdida un 35% de su valor en bolsa. La salida del responsable de la marca, la exigencia de responsabilidades a sus dirigentes y el tremendo perjuicio ocasionado a la marca como signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las otras. No debemos olvidar que a los ojos del consumidor la marca ofrece valor informativo sobre la calidad, naturaleza y cualidades de un producto, generando confianza, seguridad y fidelidad. Estos problemas y muchos otros que sería largo enumerar y que seguramente aparecerán en los debates que darán lugar los trabajos que se expondrán en estas jornadas. Demuestran claramente que de ninguna manera están superados los eternos problemas de interferencia entre el derecho, la empresa y la marca. Es indudable que los conflictos así generados no se resuelven única y exclusivamente con criterios jurídicos, sino que, como tienden a presentar los importantes juristas, requieren también de criterios y puntos de vista éticos y tal vez políticos. Discutir esta problemática es, entonces, nuestra tarea inmediata. Espero que la discusión arroje luz y sentido al estado general de confusión en el que se encuentran estas materias. Cualquier avance, por pequeño que sea, ha de ser agradecido por quienes deben tomar las decisiones y orientar de manera responsable y segura a la sociedad, en su legítimo deseo de conseguir el progreso espiritual y material. En este sentido, nos sentimos muy satisfechos y, desde luego, muy honrados por tener la oportunidad de poder escuchar a nuestros distinguidos ponentes, a todos los cuales les deseo la más cálida bienvenida y permanencia en nuestra villa de Sarria, durante los días en que se desarrolle este interesante encuentro jurídico. Buenos días y declaro inauguradas las 9º jornadas jurídicas.
Buenos días. Así, bien. En primer lugar, señalar que vamos ya a comenzar las ponencias, los 5 minutos, 6 minutos de cortesía, y tengo el placer y tengo además el honor de presentarles a ustedes al profesor Botanagra, don Manuel Botanagra, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. Debo decir que el profesor Botanagra, si él me lo ha pedido, pues sustituye de alguna manera a nuestro querido y venerado maestro, el profesor Fernández Nova, que hoy iba a estar con nosotros, pero que desgraciadamente falleció anteayer. Como había tenido pues, un problema de salud, intuíamos que aunque se recuperase, como deseábamos todos, pues igual la recuperación era un poco lenta y no podía estar, y por eso ya el profesor Botana figura aquí. Pero verán ustedes que tanto el profesor Botana como el que les habla, que hemos sido y somos discípulos de Fernández Nova, aquí en este caso, pues el discípulo ha llegado a la altura del maestro. El profesor Botana es natural de una parroquia en la que a mí me hubiese gustado haber nacido, Brandeso, Ayuntamiento de Arzúa, donde Valle Inclán situó la sonata de otoño, en esta pequeña parroquia de Brandeso, con el famoso Pazo de Brandeso. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Complutense en 4 años, adelantó 1 año, y se vino a Santiago, donde inició su tesis doctoral con el profesor Fernández Nova. Les voy a contar a ustedes una anécdota que no está en los libros, pero que pone de relieve la laboriosidad y la inteligencia del profesor Botana. El profesor Botana, además de jurista, realizó la carrera eclesiástica, y cuando se dirigió a Fernández Nova para realizar la tesis doctoral, pues le preguntó nuestro maestro qué idiomas conoce. Dijo, pues de los clásicos, pues domino el latín, domino el griego, en fin, alguno más, no sé si algo de arameo. Y de los modernos, bueno, pues el francés, el italiano. ¿Y sabe usted alemán? No, pues estudie usted alemán porque vamos a hacer la tesis teniendo en cuenta también el derecho alemán. Y le dijo al profesor que tenía de adjunto, Gómez Segade, bueno, vino por aquí este señor, que además es sacerdote, le mandé a estudiar alemán porque no creo que tenga mucho interés en mercantil. Pero transcurre 1 año y el profesor Botana vuelve a mercantil diciendo, bueno, no es que domine el alemán, pero traduzco, puedo traducir una sentencia, puedo traducir ya un artículo, un libro, con lo cual pues le asignó como tema de tesis doctoral la obligación de explotar la patente, que fue calificada no solo con sobresaliente cum laude, sino con el premio extraordinario de doctorado. Continuó allí la labor docente, primero como profesor adjunto, hasta que después obtuvo la cátedra de Derecho Mercantil. Es un gran especialista dentro de la propiedad industrial en Derecho de Marcas, un magnífico libro sobre las marcas internacionales, otra excelente obra sobre las denominaciones de origen y, por supuesto, centenares de artículos publicados no solo en revistas españolas, Actas de Derecho Industrial de Santiago, Revista de Derecho Mercantil, sino también en la prestigiosa revista alemana Grur, revista que edita el Instituto Max Planck de Derecho Industrial de Múnich. Por eso es de verdad una auténtica delicia, como vamos a comprobar ahora, escucharle, porque sus explicaciones son muy claras, rigurosas, por supuesto, desde una perspectiva estrictamente científica, y además normalmente pues he aprendido de él que siempre hay que adornar, porque se precisa, con esos términos latinos, esas expresiones latinas que siempre complementan pues una brillante conferencia, una brillante disertación. Como el protagonista es el profesor Botanagra, no quiero tampoco distraerles más a ustedes y le voy a ceder la palabra agradeciéndole que hoy esté con nosotros, porque sé que ha hecho un gran esfuerzo para poder disertar sobre las funciones de la marca. Tiene la palabra el profesor Botanagra. Buenos días a todos
y, por supuesto, estas palabras que acaba de dedicar el profesor Lema de Besa son fruto única y exclusivamente del afecto y de la amistad que desde hace ya muchísimos años mutuamente nos profesamos, pero no le hagan caso, ni yo les voy a deleitar. Por eso no me interesaría, no me preocuparía, mejor dicho, pues que alguno, pues en ese afán de reflexión, pues se quedara un tanto absorto, me parece que sería lo más normal, y tampoco voy a sentar aquí ningún magisterio, porque efectivamente el magisterio en esta, como en otras muchas materias, tenemos, sobre todo un día como hoy, que reservarlo al profesor Fernández Novoa, nuestro común maestro. Ayer lo hemos despedido y hoy, justamente como homenaje, todo lo que voy a decir aquí siempre lo diría él muchísimo mejor, con más precisión, con más altura científica, pero en todo caso, lo haga yo mal o lo haga peor, porque más allá no va a ser, pero en todo caso lo hago en homenaje a nuestro querido amigo y maestro, el profesor Fernández Novoa. Y dicho esto, muchísimas gracias por la invitación que se me ha cursado y, sobre todo, para mí pues es un alto honor el que esta ponencia o esta conferencia o esta charla que estaba reservada al profesor Fernández Novoa, pues que efectivamente se haya pensado en que yo a última hora pues pudiese efectivamente hablarles a ustedes un poco de este tema tan importante, tan señero y que constituye uno de los puntos nucleares del derecho de marcas, lo que llamamos, y el título, de las funciones de la marca. Y dicho esto, repito, entonces vamos a entrar un poco en materia y yo quería hacerlo justamente como a modo de introducción, a modo de encabezamiento, haciendo referencia y evocación a unas reflexiones que hace ya 50 años hizo el profesor Fernández Novoa, que en aquel entonces eran unas reflexiones novedosas, frescas, innovadoras y que creo que hoy, después de 50 años, siguen siendo perfectamente válidas y que son unas reflexiones que él hizo y que se publicaron en la revista de Derecho Mercantil en el año 1965 y que llevan justamente por título Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos. Pues bien, recordando y trayendo, diríamos, aquí a este momento es algo de esas reflexiones, yo quería empezar también esta intervención lo mismo que hizo en su momento el profesor Fernández Novoa, planteando cuál es el sistema económico en el que nos movemos. Ya en aquel entonces él hacía referencia al sistema predominante, el sistema de libre empresa, el sistema de economía de mercado, aun cuando en aquel momento este sistema que estaba implantado en muchos estados, en muchos países del mundo, también tenía que competir o tenía que convivir con el otro sistema, el sistema de economía planificada, de economía centralizada. Hoy prácticamente, bueno, pues el sistema que realmente se le llame de una forma o de otra, pues hoy el que conocemos en el mundo actual es el sistema de economía de mercado, puede ser economía social de mercado, economía libre de mercado, pero en todo caso es un sistema que está, diríamos, presidido, como nos dice en ese artículo el profesor Fernández Novoa, por dos piezas fundamentales. Por un lado, la empresa. Es
de modo que es un sistema en el que interviene, participa como organización más o menos planificada, más o menos reflexiva de los medios de producción, capital y trabajo, para efectivamente producir bienes o productos o para prestar servicios que van dirigidos al mercado. Por eso, la empresa es, diríamos, el entorno, el contexto, diríamos, el clima en el que se desarrolla toda la actividad económica. Puede ser una empresa grande, puede ser una empresa pequeña, puede ser una empresa que tiene detrás un empresario colectivo, un empresario societario, un empresario individual, pero en el marco en el que se entiende la empresa dentro del sistema de economía de mercado, es un concepto de empresa amplísimo, que es el que se utiliza, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, a efectos, por ejemplo, de aplicación del derecho de defensa de la competencia. Y la otra pieza importante es el mercado. De modo que en el sistema económico que nos rodea y en el que nosotros estamos inmersos, pues el mercado constituye una pieza esencial. Y el mercado también aquí se entiende en un sentido amplio. Dice el profesor Fernández Novoa que hay que considerar que es mercado toda aquella situación, todo supuesto en el que haya una confluencia o haya un encuentro entre demandantes de unos productos o servicios y ofertantes de unos productos o servicios. Por lo tanto, hay mercado cuando se produce ese encuentro entre empresarios que ofrecen productos o servicios y, por otra parte, consumidores que demandan esos productos o servicios. Hasta el punto que, observa el profesor Fernández Novoa, no estaríamos ante un mercado si es que en él solamente estuviesen presentes empresarios que ofrecen productos o servicios, pero que no hay ningún demandante. De modo que el encuentro, el cruce entre demanda y oferta es lo que realmente permite hablar y permite polarizar ese encuentro en eso que en general llamamos el mercado. Pues bien, entonces, dentro del mercado están los empresarios y están los consumidores. Realmente los empresarios, en una primera etapa, diríamos una etapa, cuando el empresario era un artesano, era un pequeño productor, un pequeño mercader, en realidad la marca no tenía, diríamos, una función especial. No, es posible que ya en la Edad Media, incluso en tiempos anteriores, se utilizaran signos, emblemas, una especie de puntones, una especie de instrumentos que identificaran quién era el que había producido o quien había fabricado un determinado producto o quien prestaba un determinado servicio, aun cuando las marcas de servicio, diríamos, alcanzan carta de naturaleza con posterioridad. Pero seguramente, en un primer momento, sobre todo los gremios de la Edad Media, pues efectivamente utilizaban unos signos para diferenciar, para identificar que este producto procede de este taller o de este artesano, pero sin más consecuencias.
De modo que, diríamos, la figura de la marca surge fundamentalmente entre los mercaderes. No se desarrolla la marca pensando en los consumidores, en el interés de los consumidores. Por eso, en esta primera etapa, pues el derecho no ha reaccionado ni se ha preocupado por eso que llamamos la marca, como signo identificador de un producto o de un servicio. Esta preocupación aparece con posterioridad. En fin, no vamos a entrar en mayores detalles, pero esa preocupación surge fundamentalmente a partir de la producción industrial, es decir, la producción en serie, la producción en masa. Entonces es cuando efectivamente ya interesa a los empresarios, les interesa identificar sus productos pues con unos determinados signos, con unos determinados instrumentos y diferenciar unos productos de otros. ¿Y esto por qué? Porque, lógicamente, a medida que esa producción supuso multiplicación, aparición de una serie de productos que podían satisfacer las mismas necesidades o necesidades muy parecidas de los demandantes, entonces se producía un caos. Es decir, se producía una situación en la que en el mercado resulta que, por ejemplo, pues con calzado, bueno, pues aparecía ya un fabricante, el otro fabricante, es decir, aparecen los competidores. Y entonces hay que discriminar. No es lo mismo pues el zapato que presenta o que fabrica el empresario o el mercader o el comerciante o el fabricante X que el zapato que produce el otro fabricante o los otros fabricantes. De modo que la aparición de varios productos similares o idénticos en la atención de necesidades, pues es lo que genera realmente la importancia de la marca. Entonces, la marca tiene la finalidad y tiene como razón de ser fundamental la de identificar, la de distinguir unos productos de un determinado origen empresarial de otros productos de otro origen empresarial. Y entonces, claro, el empresario, lógicamente, le interesa esa discriminación, esa diferenciación o esa identificación. ¿Por qué? Porque de esta forma, luego, pues quien va a decidir, que no son los demás empresarios, sino el consumidor, entonces se le ofrecen al consumidor unas herramientas, unos instrumentos de ayuda para poder identificar. Y entonces el consumidor llega al mercado, que es ese lugar de encuentro, que puede ser esas ferias tradicionales que nosotros conocemos, o puede ser ese edificio que podemos tener en esta magnífica ciudad o villa o de aquí de Sarria. Pues llegamos al mercado y nos vemos y nos encontramos con que para zapatos tenemos zapatos tal, zapatos cual, zapatos tal, fabricado tal. En productos de alimentación, productos de tal distribuidor o productor, de otros productos de otro distribuidor o productor, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿quién elige? ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el juez que decide esto? Pues me decanto por este producto, me decanto por este otro o me decanto por aquel otro. Bueno, pues ese es el consumidor. Por lo tanto, el consumidor es realmente el que, diríamos, remata la jugada pues preparada
y articulada por el empresario. De modo que el empresario sí ofrece sus productos identificados con una marca. ¿Y por qué los identifica? Para que cuando llegue el consumidor, efectivamente diga, yo quiero unos pantalones marca X, marca B o marca C. ¿Cuáles sean las razones que motiven la selección del consumidor? Pues eso ya cada consumidor lo sabrá. Unas veces pues atenderá simplemente al precio, otras veces atenderá pues a la calidad del producto. Si es que entiende de calidad, yo por ejemplo no entiendo nada. Pero vamos, si me dicen los demás, no, los reloj de esta marca, bueno, pues es un reloj de calidad, es un reloj pues de toda garantía, etcétera, etcétera. De modo que serán varios los motivos de por qué el consumidor, pero que quede claro que realmente la marca es marca no solo porque la elige el concreto fabricante, productor, distribuidor, sino que llega a ser marca en plenitud cuando el consumidor aprende, es decir, como dice el profesor Fernando Nova, asocia ese signo, esa palabreja o ese gráfico, lo asocia con un concreto producto. Y por lo tanto, en la formación de la marca interviene efectivamente el que la elige, el que la registra, pero también interviene el consumidor. Pues bien, la función, el papel de la marca, sobre todo en la época en la que nos encontramos, de producción en masa, masiva, en serie, etcétera, etcétera, bueno, pues ese papel es el que ha forzado a que el derecho, efectivamente, que siempre o casi siempre va detrás de la realidad, pues haya reaccionado y se decidieran los legisladores a poner orden, a regular y a disciplinar todo eso, toda esa realidad que se presenta en el mercado. Por un lado, los empresarios y sobre todo dentro de los empresarios lo que más interesaba era proteger o diríamos amparar a aquellos empresarios que se presentaban en el mercado pues con seriedad, con rigor, con, cimentando, sus esfuerzos y sus aspiraciones en sus propias prestaciones. Y sobre todo para preservarlos de los otros empresarios, los empresarios pícaros, los empresarios que solamente estaban mirando a ver qué marcas iban adquiriendo cierto prestigio, cierta reputación, para luego después o bien copiársela o bien introducir en el mercado unas marcas muy parecidas para que efectivamente el consumidor pues incurriese en riesgo o en confusión. Entonces, diríamos, es el interés de los buenos empresarios lo que ha movido a los legisladores a legislar y a disciplinar toda esta materia. Y también, por supuesto, el interés de los consumidores. Hoy incluso diríamos que detrás de las leyes de marcas está también un interés más difuso, un interés más evanescente, que es eso, el interés general del mercado, de la transparencia, de la claridad, de la lealtad, de la actuación leal dentro del mercado, y esa lealtad sobre todo por parte de los empresarios, son los agentes económicos, operadores económicos. Bien, ¿y esto en qué se ha traducido?
Bueno, pues por ejemplo, en nuestro derecho, aquí derecho español, ya sabéis, o sea, muchos de los que estáis aquí seguramente, pues que las primeras disposiciones en materia de marcas se ha dictado pues a mediados del siglo XIX, ahí por los años 1854, parece que ya hay unas normas reguladoras y ya para proteger sobre todo a esos buenos empresarios frente a actuaciones desleales de otros empresarios, y también ya empieza a aflorar el interés de los consumidores que está ahí en el trasfondo de esas normas. Pero, sin duda alguna, ya cuando se pone en marcha un sistema más o menos cerrado, un sistema de protección completa en materia de marcas, es con la ley de 1902, la Ley de Propiedad Industrial. Y esa regulación luego, pues más o menos, se reproduce en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, con todos los defectos y sobre todo, pues, en fin, ya normas obsoletas, normas desfasadas de las exigencias del dinamismo, del tráfico económico, del tráfico mercantil actual, etc. Y de esta forma hemos llegado hasta las leyes postconstitucionales, la ley de 1988 de marcas y la ley ahora vigente, que es la ley de 2001. Entonces, en todas estas legislaciones, efectivamente, se ha tratado de proteger a esos intereses que están subyacentes en el derecho de marcas, que son el interés de los consumidores, el interés de los empresarios y ese interés más general, más difuso, el interés del mercado. ¿Qué protección efectivamente se ha pues, elegido? Porque en materia de marcas, pues quizá podíamos habernos quedado con la protección del derecho de la competencia, sobre competencia desleal. Es decir, bueno, pues nada, basta con establecer unas normas en las que se persigan esas conductas de engaño, desleales, etcétera, y con eso sería suficiente. Bueno, pues podía valer. De hecho, y en la realidad, la protección que se ha elegido ha sido una protección alta, la protección por propiedad industrial. Naturalmente, yo creo que el principio de esta protección pues, arranca del convenio de la Unión de París del año 1883. Estamos ya a final del siglo XIX. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues todos los países, sabéis que España pues es país fundador de la Unión de París, es decir, uno de los 11 países fundadores, y por lo tanto, bueno, pues ya su legislación tenía que ajustarse a las normas que se establecen en ese convenio de la Unión de París, que hoy son más de 170 los países que forman parte de esa unión. Y así las cosas, al ser un derecho de propiedad industrial, bueno, pues es un derecho de exclusiva, un derecho, diríamos, de utilización por parte del titular de la marca, de una utilización propia, personal, y que impide a todos los demás que sin su consentimiento efectivamente utilicen la marca en el mercado. Por eso, también siguiendo al profesor Fernández Novoa, hay, diríamos, dos vertientes o dos caras de ese derecho de exclusiva. Hay la cara positiva, en virtud de la cual el titular de la marca es
el que únicamente él puede en el mercado emplear para unos determinados productos o servicios, esa marca, y luego hay la vertiente o la cara negativa, que, en virtud de la cual puede impedir a cualquier tercero que sin su consentimiento utilicen esa marca, no solo para productos iguales, sino incluso para productos similares, e incluso, en algunos casos, para productos no similares, si es que la marca ha llegado a obtener un grado de notoriedad o de renombre que efectivamente también tiene una relevancia jurídica y que se protege por vía de las correspondientes acciones que se conceden al titular de la marca. Así las cosas, entonces, tenemos que hacer una conclusión ahora ya primera, que la marca, en primer lugar, cumple una función de identificación, de singularización, de discriminación de productos o servicios en el mercado. Y, en segundo lugar, la marca está adornada, está arropada por una protección fuerte vía propiedad industrial, vía derecho de exclusiva, y ese derecho de exclusiva le proporciona a su titular esa doble vertiente o esa doble cara. Pero detrás incluso de esos intereses, porque, repito, los intereses de los propietarios, de los empresarios, de los consumidores e incluso ese interés difuso, me parece que se podían proteger perfectamente por la vía del derecho de competencia desleal, regulador de la competencia desleal. Sin embargo, hurgando y viendo algo más allá de esos intereses, yo creo que encontramos un fundamento que no sea un imperativo categórico, que no sea pues algo que ontológicamente tendría que ser así, pero que refuerza esa protección exclusiva, que son las funciones de la marca, las funciones que la marca cumple. Entonces, esas sirven incluso de basamento, de cimiento, de punto de partida, y que justifican, o por lo menos le dan consistencia a esa opción que en su día se hizo para proteger la marca, es decir, la opción de la propiedad industrial. Y tras esta introducción, más o menos así, un tanto atropellada, pues voy a centrarme en esas funciones que se le atribuyen a la marca. El tema de las funciones de la marca es un tema de construcción fundamentalmente doctrinal. Y después de una evolución, ha sido sobre todo pues, la doctrina norteamericana, luego la doctrina francesa, alemana, pero sin duda alguna, claro, aquí entre nosotros diríamos el personaje y el autor pionero y que a quien le debemos la construcción de la teoría de las funciones de la marca es al profesor Fernández Novoa. Y según el profesor Fernández Novoa, ahora, en su última etapa, 4 son las funciones que se le asignan a la marca. En primer lugar, la función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios. En segundo lugar, la función indicadora
de la calidad de los productos o servicios que diferencia la marca. En tercer lugar, la función condensadora del goodwill o de la buena reputación o del prestigio del titular de la empresa usuaria de la marca. Y, por último, la función publicitaria de la marca. Esta función que en un primer momento el profesor Fernández Novoa, pues efectivamente no se la asignaba, pero que ahora, después de un importante trabajo y de una importante investigación de unos de sus discípulos, el profesor Arián Lalín, bueno, pues el profesor Fernández Novoa acepta y ha aceptado, y por ejemplo en las últimas publicaciones, en Fundamentos de Derecho de Marcas, Tratado de Derecho de Marcas, Manual de la Propiedad Industrial, pues efectivamente ya incorpora esa cuarta función como típica y propia y característica de la marca. Entonces vamos a exponer brevemente qué significado tienen cada una de estas funciones. En primer lugar, decimos que la marca indica, informa sobre el origen empresarial de los productos o servicios. Es decir, la marca le informa a los demás empresarios y a los consumidores que un determinado producto o una determinada un determinado servicio tiene un concreto origen empresarial. Pero claro, en una primera etapa, en esa etapa de los gremios, de los artesanos, claro, el origen empresarial significaba el que el puntón o la señal o eso que llamamos la marca, pues efectivamente informaba sobre la identificación, la sede física, el lugar, no, este es el fabricante fulano de tal, que vive en tal sitio, etc. En aquellos mercados locales o interlocales donde todos prácticamente se conocían, entonces tenía ese sentido. Hoy realmente en la producción, tan de volúmenes tan extraordinarios que hoy tenemos, claro, la marca no nos informa a ver cómo se llama y quién es y dónde vive y que si es guapo o es feo o lo que sea, pues el fabricante o el distribuidor de la marca o el que presta el servicio. Y por eso, en esta etapa en la que nos encontramos, ¿qué significa indicar el origen empresarial de productos o servicios? Pues significa lo siguiente. Significa informar de que todos los productos que se identifican con la misma marca proceden de la misma empresa. Es decir, yo, por ejemplo, Fonte Celta, todos los botellines que lleven la marca Fonte Celta proceden de una misma empresa. Eso es lo que realmente se quiere decir con esta función que se le asigna a la marca. Es una función, por lo tanto, como veis, originaria, primaria, y es una función que yo considero esencial, o más que esencial, esencial quizás sea demasiado, inherente a la marca, hasta el punto de que la marca indica este origen empresarial común, idéntico a todos los productos que llevan la misma marca, o no es marca. Y esto, efectivamente, yo creo que se deduce del concepto de marca que hoy nos ofrece la ley actual, la ley de 2001, porque nos dice, se entiende por marca
todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra. Por lo tanto, es algo pues, consustancial al concepto de marca, que la marca indique un origen empresarial, pero con esta significación, que no me va a decir cómo se llama la empresa, pero sí me va a informar de que todos aquellos productos que yo vea con la misma marca proceden de la misma empresa. Y claro, a partir, efectivamente, de esta proclamación que hace la ley en el artículo 4, luego se entiende todo el sistema de prohibiciones, tanto absolutas como relativas, que tienen, diríamos, como objetivo común evitar que la marca no cumpla esta función. No cumple esta función. Y por eso, cuando la marca no cumple esta función, no indica el origen empresarial en este sentido que acabamos de indicar, entonces el propio sistema jurídico trata de eliminarla, trata de expulsarla, diríamos, del sistema, a través de mecanismos de nulidad o de caducidad. Bien, esto, así en términos generales, vale. Lo que ocurre es que podemos encontrarnos con situaciones en las que esta indicación puede verse enturbiada, puede verse muy debilitada. Concretamente en los casos en los que la marca se cede, se transmite totalmente a un tercero, y sobre todo en los casos en que la marca se licencie, es decir, se conceda una licencia, una autorización a un tercero para también utilizarla. Y claro, con anterioridad en sistemas anteriores, no se planteaba este tema, sobre todo en relación con la licencia, porque nos admitía la figura de la licencia. Pero claro, ahora los sistemas modernos, nuestra ley, pues prevé en el artículo 48 la posibilidad de que la marca pueda ser objeto de licencia, tanto exclusiva como no exclusiva, etc. ¿Y esto a qué lleva? Bueno, pues puede llevar a situaciones en las que se presenten en el mercado productos con la misma marca, pero que unos proceden del licenciante, del titular de la marca, que no se ha obligado a abstenerse, sino que en una licencia no exclusiva, por ejemplo, o incluso en la exclusiva, pero cuando efectivamente nos asuma el compromiso de que él se retire del mercado. Y entonces podemos encontrarnos con productos que proceden del licenciante y, por supuesto, productos con la misma marca del licenciatario. Por eso, y aquí también invoco la autoridad del profesor Fernández Novoa, es criticable que el sistema permita con tanta facilidad la figura de la licencia de marca y que no establezca la propia ley, pues mecanismos para asegurar, por lo menos al consumidor, que al fin y al cabo es, como hemos dicho, el árbitro y es el destinatario último, para informar al consumidor que este producto procede realmente del licenciante y este produce del licenciatario, a través de un sistema de control o a través de imposición al licenciatario o al licenciante de que efectivamente se informe de que esta marca, pues sobre todo, se utiliza, por ejemplo, en productos del licenciatario, pero expresando con licencia del titular o del usuario. Que se sepa
porque de lo contrario, bueno, pues que todos los productos proceden de la misma empresa, pues, o que por lo menos el licenciante controla la empresa del licenciatario para, de alguna manera, hacer realidad y hacer cumplir esa función que así, en términos generales, le atribuimos a la marca, indicadora del origen empresarial de los productos o servicios. Bien, y pasamos a la segunda función, que es la función indicadora de la calidad de los productos o servicios. Indudablemente, la marca se aplica a unos productos o servicios, y esos productos o servicios, tengan marca o no tengan marca, pues están dotados de una determinada calidad, que puede ser muy buena, puede ser regular, puede ser mala, puede ser muy mala, etcétera, etcétera. De modo que la calidad no está en la marca, la calidad está en el producto o está en el servicio. Y lo único que entonces informa en principio la marca es la de que todos los productos que portan, que se distinguen, que se diferencian con la misma marca, poseen una calidad igual y constante. Pero nada más, nada más. La marca no le da ni calidad ni se la quita. En fin, simplemente informa de que todos los productos, poseen una calidad igual o constante. Es decir, yo veo marca Fontecelta, entonces me está informando, mañana salgo de aquí, póngame usted un botellín de Fontecelta, y yo confío en que, o me fío de que la calidad de este producto, que será regular, bueno o mala, lo que sea, es igual y constante. Naturalmente, en la calidad del producto, interviene, por supuesto, el titular de la marca. Es decir, contribuye el usuario de la marca a que, si las materias primas son buenas, etcétera, es el primero que contribuye a que el producto tenga una calidad lo más alta posible. Pero realmente, quien pronuncia el veredicto último de la calidad de un producto o de un servicio es el consumidor. El consumidor es el que va a decir, este es un producto muy bueno, o es un producto regular, o es un producto malo. Naturalmente, claro, luego el consumidor va a ser objeto de, más o menos subliminalmente, pero de manipulaciones a través de campañas de publicidad, a través de todos esos mecanismos o técnicas de marketing, etcétera, puede ser manipulado y entonces, los consumidores atribuimos una determinada calidad a un producto cuando realmente, desde el punto de vista técnico, no posee esa calidad. Pero, en todo caso, el veredicto se lo da el consumidor. Por eso, la indicación de calidad por parte de la marca, yo creo que es una función eventual, es una función circunstancial, es una función cambiante. Unas veces puede estar más arriba, otras veces en el medio, otras veces abajo. ¿Por qué? Porque también los consumidores no somos monolíticos, no somos, pétreos en nuestras afirmaciones o en nuestras apreciaciones, sino que también vamos cambiando. Pues bien, esta función de indicadora de la calidad, repito, la marca simplemente informa, simplemente indica que, así en términos generales, que todos aquellos productos que portan la misma marca, poseen una calidad igual o constante.
esto tiene relieve jurídico. Bueno, pues es decir, se queda esto en una mera construcción doctrinal, más o menos brillante, lo que sea, o realmente ha sido, diríamos, incorporada a la norma jurídica. Bueno, pues en nuestra ley de 2001 yo creo que hay dos instituciones o dos momentos en los que efectivamente aflora, diríamos, esta función indicadora de la calidad. Es en el tema de la licencia de marca, de las licencias de marca. Cuando en el artículo, por ejemplo, no es por ejemplo porque es el único, 48 dice que el licenciante puede ejercer sus acciones contra el licenciatario cuando éste incumple normas o cláusulas contractuales que afecten a la naturaleza de los productos y entre otras cosas, a la calidad de los mismos, Por lo tanto, el tema de la calidad, bueno, aunque claro, aquí el término calidad pues tiene un sentido eminentemente técnico, pero parece que hay aquí una referencia a que en el campo de la licencia de marca, diríamos, se legitima al licenciante para que evitar que el licenciatario, mediante el ejercicio de las correspondientes acciones, altere la calidad de los productos y que, de alguna manera, esa calidad ha sido y es la que está indicada a través de la marca. Y luego, el otro punto donde efectivamente aparece es en el artículo 36, y aquí me parece que pues también está aquí por lo menos latente esta idea en tema de agotamiento del derecho de marca. Es decir, en síntesis, ¿qué significa esto? Significa que cuando el titular de la marca o alguien con su consentimiento ha comercializado el correspondiente producto o servicio dentro del espacio económico europeo, entonces se considera que su derecho se ha agotado. Ya no puede impedir que otros ulteriormente, después de esa comercialización, pues utilicen la marca sin su consentimiento. Pues bien, en el apartado 2 dice el artículo 36 que no se producirá ese agotamiento cuando efectivamente, por consecuencia de una serie de modificaciones o alteraciones que se produzcan tras la comercialización, afecten a puntos importantes del producto o servicio, y entre los cuales está, sin duda, la calidad. De modo que, en resumen, creo que esta función indicadora de la calidad de los productos, pues también tiene al menos un cierto relieve jurídico en el ámbito de la licencia de la marca y del agotamiento del derecho de marca. Y pasamos, no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, la función condensadora del goodwill o de la buena reputación. Bueno, pues esta es una función que ya no afecta tanto a los productos o servicios que diferencia o que distingue la marca, sino más bien es una función también así un poquitín vago, difuso, que el punto de referencia es más bien la empresa, el titular de la marca. Entonces, goza de un prestigio gracias a esa marca. Y claro, a esta función condensadora del goodwill, también interviene y participa la acción y la colaboración del titular de la marca. Pero, repito, creo que también el último árbitro de que una marca sea la que condensa, la que de alguna manera polariza, la que catalice, diríamos, esa buena reputación, ese prestigio,
Sí, que participan los productos, claro, los productos tienen algo de prestigio, pero también la empresa que los fabrica o la empresa que presta esos servicios, etcétera, etcétera. Bueno, pues el último, diríamos, árbitro y el último que también emite su veredicto al respecto es el consumidor. Y por eso pienso que efectivamente se trata de una función también accidental, transitoria, eventual y que está también sometida a esos vaivenes, a esos suba y bajas del propio consumidor. A mí me parece que esta función realmente, bueno, pues en la mayoría de los casos, como si estuviese subsumida en la función anterior. Y únicamente en materia de marcas notorias o renombradas, yo creo que es cuando efectivamente puede tener una cierta sustantividad, una cierta autonomía o independencia respecto de la función indicadora de la calidad. Relieve jurídico. Hombre, pues así las cosas yo le daría, le atribuiría relieve jurídico fundamentalmente en el tema de las marcas notorias o renombradas y, por lo tanto, en la aplicación de los artículos 8 y 34. El 8 se refiere a las prohibiciones de registro de marcas. Y sabemos que como efectivamente si una marca es notoria o renombrada, el titular de la misma puede oponerse a que se registre otra marca, no solo para productos idénticos o similares, sino también para productos no similares. Entonces es la peculiaridad, es una, diríamos, protección reforzada de la marca notoria o renombrada. Y en materia en el 34, pues es en materia de contenido del derecho, que dice este artículo que el titular de una marca notoria o renombrada puede prohibir a terceros que usen su marca no solo para productos idénticos o similares, sino incluso para productos no similares. Y por último, pasamos a la función publicitaria de la marca. Como les dije en un primer momento, el profesor Fernández Nova, bueno, pues no contemplaba esta posibilidad. Sin embargo, después de esas investigaciones importantes del profesor Ariane Lalín, su discípulo, bueno, pues no ha tenido, diríamos, inconveniente en reconocer también como autónoma y como específica la función publicitaria de la marca. ¿Qué se quiere decir con la función publicitaria? Pues, por supuesto, no se quiere decir que la marca puede ser objeto de publicidad. Naturalmente que puede serlo, como puede ser cualquier cosa, pero no es eso la función publicitaria. La función publicitaria que se atribuye a la marca significa que la marca, per se ipsa, es decir, por sí misma, tiene un poder de atracción, es captadora de clientela, es decir, promueve, incita a contratar. Tiene lo que se llama ese poder de venta, el poder de venta. Por lo tanto, es un instrumento por sí misma de promoción de contratación, que eso es, y que voy a decir yo, estando aquí el profesor Lema de Bielsa, lo que es la publicidad. Como nos dice la Ley General de Publicidad, la publicidad es toda forma de comunicación, etcétera, etcétera, con el fin de promover, de forma directa o indirecta, la contratación. Bueno, pues la marca de por sí, el consumidor la ve y entonces, efectivamente, ya, en fin, lo atrae, de alguna manera lo entusiasma y lo induce a contratar. Eso es lo que se llama la función publicitaria. Claro, la función publicitaria pues de la marca
normalmente no se la podemos atribuir, sí, potencialmente sí, pero en la in actu, es decir, en la realidad, la función publicitaria, bueno, pues yo creo que hay que anudarla a marcas notorias o marcas renombradas. Marcas que pueden tener un signo que tiene una gran fuerza distintiva, la calidad de los productos, una publicidad intensa, etcétera, etcétera, que se haga de esos productos, pueden inducir a que la marca en un momento determinado cumpla esta función publicitaria. Por lo tanto, es una función también eventual, circunstancial. En un momento una marca puede tener ese selling power, pero en otra ocasión, bueno, pues eso pues aminora y no la tiene. En todo caso, ¿tiene relevancia jurídica? Hay que preguntarse. Bueno, pues a mí me parece que efectivamente creo que hay que vincularla a la gestación y al proceso que experimenta una marca que pasa de un estadio de marca ordinaria, marca normal, a una marca notoria, a una marca renombrada, y que para calificarla como notoria o como renombrada, pues efectivamente se utilice como uno de los parámetros que, por ejemplo, un tribunal debe de utilizar a la hora de decir, no, esta marca hay que calificarla como renombrada o como notoria, si efectivamente está dotada de esa fuerza, diríamos, de captación, de esa fuerza de atracción, etcétera, etcétera. Pero como un elemento, por lo tanto, sí tiene un relieve jurídico. Como tiene un relieve jurídico, por ejemplo, en materia de licencia, a la hora de fijar el canon, a la hora de fijar el precio, si es que la marca cumple esta función publicitaria, pues no cabe duda pues que se reflejará. En todo caso, como dice el profesor Areán, si no hay así en los textos legales una norma concreta que haga referencia, pero puede ser una función que se invoque a favor de la marca en estas situaciones en las que, sobre todo, la marca cambia de estadio y además ese cambio de nivel repercute jurídicamente en el régimen aplicable, como es en el tema de la marca notoria y de la marca renombrada. Y ya, efectivamente, para terminar, únicamente, a modo de conclusión, nunca definitiva, siempre abierta al debate y a la discusión, pues decirles que el tema de las funciones de la marca es un tema efectivamente funcional, primeramente estudiado por la doctrina científica y que luego los tribunales fueron incorporando, sobre todo la primera, porque es la más genuina, la más inherente, la que parece que forma parte de la genética de la marca, que es la función indicadora del origen empresarial. Y luego, como veis, también tanto esta como las otras funciones, unas con de forma más explícita y otras pues de forma más implícita o subyacente, pues también las leyes, sobre todo nuestra ley de marcas de 2001, pues ya le otorgan un cierto relieve. Y, por último, también la segunda conclusión es que en toda esta materia, lógicamente, hay dos protagonistas que contribuyen decisivamente a conformar la figura de la marca en sí misma como signo que distingue o sirve para distinguir productos o servicios de una empresa
de productos o servicios de otra empresa que sean iguales o similares, pues esos dos protagonistas son, por un lado, el titular de la marca, es decir, el primer interesado es el empresario, es el fabricante o es el distribuidor, en fin, que se ha decidido por registrar la marca y luego por hacer uso de la misma en el mercado. Hasta el punto, ya sabemos, que si hay un periodo en que deja de usar la marca, pues la marca caduca por falta de uso. Y el segundo protagonista es el consumidor. Y de estos dos protagonistas, el último que realmente, bueno, pues emite ese veredicto es juez o es árbitro en decir si una marca es indicadora de calidad, es condensadora de goodwill o está dotada de una función publicitaria, pues a mi modo de ver es el consumidor. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Botana. Como ven ustedes, lo que he dicho se ha cumplido a pesar de su modestia y su humildad. No vamos mal de tiempo, aunque tenemos hora de café, con lo cual, pues si les parece, 5 o 6 minutos para preguntas o consideraciones sobre este importante tema que no solo lo ha expuesto muy bien el profesor Botana, ha sido inicialmente una construcción doctrinal, sino que hoy en día Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia, las comunidades europeas, pues están reconociendo esas funciones a la hora de dirimir los problemas entre marcas que pueden generar riesgo de confusión. Profesor Botana, quería hacerle una reflexión. Primero, felicitarle por la charla magnífica que nos ha dado a todos los sarrianos y aquí presentes. Y segundo, comentarle que usted lo que dijo en la charla de que el consumidor al final es el que remata todo el proceso de la marca. Pero el consumidor no está muy condicionado por la cuarta función que usted decía antes, la publicitaria. Hombre, en principio todas las funciones que acabamos de indicar, pues de algún modo presionan al consumidor. Y el consumidor, bueno, pues claro, dentro del contexto de consumidor, ahí entramos todos, entre el consumidor informado, el consumidor experto, y entramos luego los que somos unos ignorantes, unos inexpertos, que efectivamente pues nos dejamos guiar por la publicidad, pero no es la función publicitaria de la marca, ya dijimos, pero sí por la publicidad y por todas estas invitaciones que se nos hace a comprar y se nos impulsa, nos haga falta, no nos haga falta, pero si entramos en un supermercado, de allí hay que salir con 4 bolsas. Claro. Sí, exactamente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, pues yo quería confirmar que sí, al fin del día es el consumidor. Y quiero dar un ejemplo. Yo trabajé en la moda, bueno, más de 20 años, ¿no? Era en calzado, con complementos, pero un ejemplo de un reloj. Ahora, Cartier, que es un diseñador de joyas, muy famosa, unas joyas preciosas. También hacen relojes. Lo que es el diseño es auténticamente precioso, vende muy bien, etc. Después tienes Rolex, que son otra marca muy conocida. La calidad de Rolex, en mi opinión, es muy superior. Es mucho más precisa, es su trabajo, están en Suiza, etc. Ahora, lo que es el mecanismo de los relojes de Cartier, en mi opinión, y por experiencia, porque mi ex mujer tenía un Cartier, porque trabajó para Cartier, no era al mismo nivel. O sea, en mi opinión, es un mecanismo, hombre, es muy bueno, etc. Pero si tú quieres un reloj que sea preciso, que sea todo esto, etc., que esté hecho de una manera, es Rolex. Pero lo que es curioso, nunca perdió a Cartier vender muy bien sus relojes. Ahí la calidad
no es la cosa fundamental, pero el diseño. Sí. Y al fin de día, cualquiera, como yo lo sabía, porque conocía la empresa Cartier personalmente, al fin de día siempre me sorprendía un poco al principio. Pero a ver, si sabemos que yo cada 3 o 4 meses tengo que ir a la tienda de Cartier que me arreglen al reloj de mi exmujer porque pierde unos segundos, porque tiene un problema, pero el cliente lo sabía, pero a pesar de eso, en ese reloj de lujo, en esa imagen o que sea, la calidad que me sorprendió de aquella, más tarde vi que no era así, no era fundamental. Estoy totalmente de acuerdo que al último es el consumidor. Sí, perfectamente. Y yo creo que esto reafirma lo que decíamos, que el consumidor a la hora de elegir un producto o un servicio, bueno, pues las motivaciones las conoce él y pueden ser muy variadas. Unas veces, bueno, pues efectivamente, bueno, pues no, este es más barato, por lo tanto, no me interesa otra cosa. Yo voy en atención al precio, otro en atención a la calidad, otros en atención al diseño. De modo que son múltiples, a mí me parecen múltiples las razones que al final llevan al consumidor a elegir un producto frente a otro que le puede cumplir y cubrir la misma necesidad. Pero ese es justamente el misterio y diríamos el encanto del mercado. Y sobre todo en los mercados actuales, donde tenemos cientos y cientos de productos pues para atender las mismas necesidades. Entonces, en ese mare magnum, bueno, pues las marcas, de alguna manera, sirven para discriminar o para esto y decir, no, yo quiero esta marca, yo quiero, etc. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, reiterar nuestro agradecimiento al profesor Botana por su brillante conferencia y ahora pues tendremos 20 minutos aproximadamente para un café. Muy bien, Manuel. Estas novenas jornadas jurídicas de Sarria, la segunda ponencia de esta mañana, que corresponde al ilustrísimo señor don Jesús Tirado Estrada, que es fiscal en el Tribunal Constitucional. Como todos los grandes juristas siempre son muy modestos a la hora de reseñar sus méritos, pero sí que conviene destacar para alguien que no conozca pues, con detalle la trayectoria de don Jesús, que lleva, a pesar de su juventud, nada más y nada menos que 30 años en la carrera fiscal. Es miembro de las redes de cooperación judicial internacional, concretamente de la Red Judicial Europea y de la Red Iberoamericana de, como digo, cooperación judicial internacional. Junto a su labor como fiscal, también trata de que sus conocimientos vayan más allá de lo que es estrictamente el ámbito de los tribunales, el ámbito judicial, y ha sido profesor en el centro, y es profesor en el Centro de Estudios Jurídicos, profesor colaborador, en másters también de propiedad intelectual de la Universidad ICAE de Comillas, en la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Europea de Madrid, Instituto de Estudios Bursátiles. Ha sido director de 6 ediciones de cursos de formación relativos a delitos concernientes a la propiedad industrial o delitos contra la propiedad industrial. Ha comparecido en el Congreso en la Comisión de Antipiratería. En suma, es un verdadero especialista en derecho de la propiedad industrial. Por eso es un honor tenerlo hoy aquí en Sarria
en estas novenas jornadas jurídicas para hablarnos de un tema que él domina totalmente, como es el de la protección penal de las marcas, una de las figuras, o la figura que estamos abordando hoy, dentro del marco de los derechos de propiedad industrial, en el que, como saben ustedes, también se encuentran las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, denominaciones de origen, etcétera, etcétera. Pero el protagonista es don Jesús y, sin más, ya le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carlos, por tus amables palabras. En primer lugar, pronto descubrirán ustedes que no existe tal especialización, que en mi persona sobre estas materias soy alguien que inmediatamente lo que se pone siempre es a aprender de todos los que realmente tienen conocimientos, como el doctor Botana, que hoy me ha ilustrado en cuestiones que yo ni siquiera había conocido. Por ejemplo, el tema de la función publicitaria de la marca. Lo verán ustedes incluido en la presentación si es que llegamos a esa diapositiva, pero ha sido porque lo he corregido inmediatamente. Para mí solo existían 3 funciones, no conocía esta última o no conocía esa aportación doctrinal última. Y es que todos los días estamos aprendiendo en estas materias. Y especialmente aquellos que, como yo, nos movemos en el mundo de la acción penal, o que nos hemos movido durante mucho tiempo en el mundo de la acción penal y necesitamos siempre complementar nuestros conocimientos con las aportaciones de esa normativa extrapenal, jurídico-privada, jurídico-mercantil, administrativa, que en muchas ocasiones nos es algo extraña a la función que directamente venimos desarrollando desde los inicios de nuestra carrera. Antes de eso, y de comenzar a hablar de todas estas cuestiones, yo quisiera agradecer las atenciones recibidas, que hayan depositado su confianza los organizadores y coordinadores de estas jornadas en mí. Espero no defraudarla, espero no defraudar sus expectativas, pero en cualquier caso ya les digo que para empezar mi primera frase puede que les sorprenda. Yo diría que el derecho penal no protege la propiedad industrial. Y entonces nos vamos ya. Pues como tengo que cumplir con mi obligación de cubrir 45 minutos, explicaré por qué he dicho esto. Yo digo que el derecho penal no protege la propiedad industrial porque el derecho penal no protege absolutamente nada. Son las personas las que protegen los derechos. No los protege el derecho civil, no los protege el derecho mercantil, no los protege el derecho administrativo. La norma no es más que un instrumento en manos de aquellos que la utilizan. Y si no saben, no quieren o no pueden utilizarla adecuadamente, el sistema nunca dará la respuesta que necesita el perjudicado cuando hay una infracción desde la perspectiva penal de sus derechos. La primera cuestión que muchas veces surge cuando uno intenta transmitir la necesidad de la protección penal de la marca o de cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial es convencer a quienes te están escuchando de que hay que protegerla. Porque esta es una de las cuestiones que se discute. Hay muchos delitos sobre los que naturalmente toda la sociedad comparte que hay que proceder a su protección. Sin embargo, en relación con las marcas, en relación con los derechos de propiedad industrial, con los derechos de propiedad intelectual, todo se discute. Se discute el mero hecho de la necesidad de la intervención penal en estas cuestiones. Y uno acude a Internet y te encuentras con opiniones de abogados, leída ayer, que dicen que esto es un conflicto privado que tiene que ser resuelto por los particulares, los titulares de los derechos, que en ocasiones son muy poderosos y citan marcas, evidentemente, que detrás de las cuales hay compañías, empresas multinacionales, etcétera, que tienen un gran poder. Y dicen, ellos tienen poder para defender sus derechos. ¿Por qué el Estado se tiene que meter en esto que es meramente un conflicto privado? Por lo tanto, la primera cuestión, ¿es necesaria la intervención penal? Y para ver si la intervención penal es necesaria, hay que ver las coordenadas en las que se manifiesta el fenómeno, porque el derecho penal es un derecho subsidiario, fragmentario, que solo actúa como última ratio,
que se rige por el principio de intervención mínima y que, por lo tanto, no debiera entrar en juego más que cuando las acciones menos invasivas de los derechos individuales, las acciones civiles o las acciones administrativas, no tienen resultados. Y la tesis es, no hace falta la protección penal porque ya con la protección civil o la protección administrativa es suficiente. Pues bien, yo les diría que esto no es así. En primer lugar, porque evidentemente en las coordenadas que nos encontramos actualmente, todos somos conscientes de un fenómeno ingente de piratería. Piratería que se caracteriza porque existen unos modos industrializados de cometer esas infracciones y además en el fenómeno se han instalado las organizaciones criminales, que obtienen por estas vías ingresos incluso mayores que por el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de blancas, el contrabando, etc. Y lo hacen además con un menor coste, porque no existe conciencia social, ni conciencia en las fuerzas policiales, ni conciencia en el sistema penal, en muchas ocasiones, los operadores jurídicos del sistema penal, de que esto es una cuestión grave. De hecho, normalmente está en la esfera circunstancial de prioridades de la Administración de Justicia. Además, estos delitos generan una complejidad en el operador jurídico del sistema penal que tiene que conocer las circunstancias de la normativa extrapenal para poder saber aplicar los tipos. Y esto, ignorancia, suele generar inacción. La ignorancia genera inseguridad. La inseguridad genera inacción en el ámbito de la Administración de Justicia en general, puesto que si no sabes qué hacer, ni qué instrumentos legales tienes a tu disposición, ni cómo utilizarlos, en definitiva, es como tener un magnífico Ferrari, da igual que la norma sea muy buena, si tú no sabes conducirlo. Te vas a estrellar, como le ocurre a muchos futbolistas, a los que les regalan estos instrumentos, pero que no saben, en definitiva, cómo hacer un buen uso de ellos. Pues es evidente que la industrialización, la globalización de los mercados ha generado un tráfico de mercancías a nivel mundial enorme. Las barreras se eliminan o se salvan con facilidad y en esto las organizaciones criminales han visto un modo de obtener pingües beneficios con costes irrisorios, no solo económicos, sino también a efectos de impunidad. Eso ha hecho que muchas organizaciones criminales desvíen o inviertan en sectores delictivos distintos de los tradicionales, de los que les he comentado, tráfico de drogas, tráfico de personas, y se dediquen a la propiedad intelectual incluso para enjugar las pérdidas que obtienen o que sufren en otros ámbitos delictivos. De verdad que las mismas organizaciones criminales son como grandes empresas que invierten en distintos sectores y vienen con esa diversificación a obtener incluso fondos para la realización de otras actividades delictivas que son percibidas por la ciudadanía como de mayor impacto vital. Y nos encontramos con asociaciones a tráfico de drogas, de tráfico de personas e incluso terrorismo. Y no es algo que yo les diga aquí gratuitamente, sino que es algo reconocido en documentos de la Unión Europea y documentos internacionales, al menos desde los años 2000 y sobre todo desde la propuesta directiva del 2003, que luego se concretó en la directiva del 2004 en materia de armonización, respeto de derechos de propiedad intelectual, donde se hace referencia específica a esa vinculación con el terrorismo. Es algo que se detecta en las detenciones de personas que se dedican a la propiedad industrial y que luego resulta que están muchas de ellas, uno se da cuenta que son detenidos también por pertenecer a células terroristas, por financiar con esas cantidades los desplazamientos a campos de entrenamiento en lugares del mundo que están en la mente de todos, ¿no? Y se financian
atentados terroristas y se financian acciones delictivas de gran impacto con este tipo de rendimientos obtenidos por la infracción, sobre todo de las marcas, además, pero no solo y exclusivamente. Estamos hablando de piratería física, naturalmente. Y además, como en todo fenómeno delincuencial en el que se instala una organización criminal organizada y transnacional, normalmente ello genera un vector de delincuencia anexa y conexa, porque hay luchas por los territorios y en esas luchas por los territorios se generan homicidios, delitos contra la libertad, secuestros, lesiones, etcétera, etcétera. Coacciones también, fundamentalmente. De manera que la percepción que a veces los ciudadanos tenemos de este fenómeno solo atiende a una visualización ligera de lo que realmente podemos percibir con nuestros sentidos sin conocer lo que hay detrás de las coordenadas en las que se produce la ingente ola de piratería en la que estamos asistiendo desde hace mucho tiempo. Por tanto, el enfrentamiento del sistema es a una actividad organizada, transnacional, industrializada y pluriofensiva, porque está en manos de esas mafias o empresas del crimen. Eso, lógicamente, además, genera una masiva vulneración de los derechos, porque está bien organizada, hay puntos de fabricación, hay necesidad de llevar los materiales o las mercancías o los efectos desde esos puntos hasta los puntos de distribución final, lo cual genera un tráfico de distribución mundial de mercancías y también de corrientes o flujos monetarios, que al final son los que hay que perseguir para captar o detectar a quienes están detrás de esas organizaciones dirigiéndolos, ¿no? Esos grupos organizados tienen la misma estructura, jerarquía, vocación de permanencia, etcétera, que las mafias tradicionales. Algunas se dedican específicamente a esto y la gran mayoría invierte, como digo, en varias acciones distintas, pluriofensivas del ordenamiento jurídico. Si acudimos a la otra cara de la piratería en Internet, nos encontramos con que también hay un fenómeno de distribución mundial de elementos falsificados en cualquier ámbito que pueden afectar a la seguridad, a piezas de avión falsas, a la salud, pues el Viagra falso o cualesquiera otros, a otros bienes jurídicos también importantes para los ciudadanos, a pesar de que ellos no se dan cuenta. Y esa distribución y quiénes están detrás de las páginas web también es un fenómeno en el que hay que tener en cuenta que hay un gran componente de anonimización, de posibilidades de anonimización de la acción, de manera que su persecución solo se puede realizar a través del follow the money, siguiendo las corrientes monetarias. Corrientes monetarias que son flujos que funcionan el lavado de activos internacionalmente. Los departamentos de lavado de activos de las organizaciones criminales también están implicados en estas acciones, ¿no? En cualquier caso, eso implica, en definitiva, que no se puede con las acciones civiles y con las acciones meramente administrativas hacer frente a este fenómeno con las coordenadas en las que actualmente se da, porque necesitas acción policial y acción judicial internacional. Y la cooperación judicial internacional es básica para poder hacer estos seguimientos, porque los jueces, solo los jueces penales, pueden hacer o pueden adoptar medidas, en principio, afectantes a derechos fundamentales. En muchas ocasiones hacen falta, lógicamente, intervenciones telefónicas, entradas en domicilio, además coetáneas, que tenemos que organizar coetáneamente en lugares del mundo donde las horas y los horarios, como ustedes comprenderán, son distintos. Estas redes de cooperación judicial a las que hacía referencia en la presentación el profesor Lema, es decir, la red judicial europea o Iberred, que es la red de cooperación internacional para Iberoamérica,
de la que soy o lo que fui en su momento fundador, funcionan así. Si conectamos las redes europeas con las redes latinoamericanas, tenemos un gran campo de acción y a veces, en ocasiones, tenemos que hacer registros e intervenciones de, pues, no solo telefónicas, sino registros domiciliarios, intervenciones de comunicaciones a través de ordenador, a través de WhatsApps, etcétera, elementos de mensajería instantánea que hay que coordinar mundialmente. Porque ahí es donde están los que realmente manejan este tipo de acciones. Por lo tanto, insuficiencia de la vía administrativa, insuficiencia de la vía civil para la protección, porque en esos ámbitos la cooperación judicial civil, la cooperación internacional administrativa, pues no puede acceder ni de lejos a intentar hacer frente a este fenómeno. Voy a eludir ahora una pura disquisición jurídica en la que podemos entrar y les voy a pasar a que vean más o menos algo de lo que estoy diciendo. Hay una operación, la operación Prima, sui judice, lógicamente, pero en la que ya podemos avanzar algunas cosas desde la perspectiva del absoluto respeto a la presunción de inocencia. Las investigaciones policiales que fueron llevadas posteriormente por la Fiscalía contra la Corrupción. Fiscalía Anticorrupción, que no es que sea corrupción, que también hay un fenómeno asociado de corrupción a este tipo de conductas, en el que están implicadas autoridades nacionales de diversa procedencia y con distinta vinculación en determinadas circunstancias, porque permiten esta actividad y no la permiten en beneficio de la sociedad, sino en beneficio propio en algunos casos, como existe también acreditación en muchos de estos procedimientos. La Fiscalía Anticorrupción es una fiscalía contra la corrupción relacionada con cuestiones económicas y contra la delincuencia organizada transnacional. Eso hace que sea competencia de esta fiscalía. Bueno, voy a pasar muy rápido, pero para que ustedes comprueben. Bueno, estos son los responsables, según la investigación policial. Es un ciudadano indio, Barma, que tiene 3 lugartenientes y funcionan con diversos entramados de empresas. Este es el primer entramado de empresas, básicamente ubicado en China, Hong Kong y la Unión Europea. Un segundo entramado de empresas, también prácticamente en los mismos lugares. Son un tercer entramado de empresas que tiene también presencia en Estados Unidos. Y, bueno, para que vean ustedes más o menos pues España, Portugal, China, Estados Unidos. Delitos, blanqueo de capitales, delito fiscal, claro, naturalmente, porque todas estas actividades funcionan al margen de control de las arcas públicas y eso significa que todos nosotros recibimos menos impuestos o hay menos impuestos y algunos de nosotros tenemos que contribuir más para sostener el estado de bienestar, porque cuando hay menos ingresos hay menos escuela, menos sanidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya hablaremos de esto. Contrabando, delitos contra la propiedad. La investigación, pues lógicamente, requirió intervención de teléfonos, vigilancias, equipos conjuntos internacionales, es decir, que equipos conjuntos policiales y fiscales y judiciales que operan por diversas partes del mundo en grupo, dirigidos y comandados en cada país por uno de los que está dentro del país correspondiente. La estructura organizativa. Esta es una estructura organizativa de los que se dedican a este tipo de acciones. Es compleja, aunque está dirigida por Barma, según las investigaciones policiales. Bueno, esto es una presentación que está realizada para explicar qué tal, pero lógicamente no tenemos tiempo. Sí me gustaría que vieran dónde están localizadas las empresas, Sudáfrica, de ese entramado dirigido desde algunos casos China, Unión Europea, Hong Kong. Hong Kong, ya saben ustedes que tiene un régimen especial
Y Estados Unidos. El modus operandi, bueno, muchas cosas, carruseles de IVA, facturación falsa, blanqueo de capitales, delitos contra salud pública. Los flujos de mercancías, ¿cómo funcionan? En este caso, pero es solamente ejemplificativo para que ustedes se den cuenta de la dimensión del problema y si hay necesidad o no de hacer intervenciones penales. Flujos de mercancías dentro de la Unión Europea, flujos de dinero, ¿dónde va el dinero de España? Y de otros países, lógicamente. Por lo tanto, necesidad de la intervención penal. A aquellos que crean que no, yo les digo que sí. Además, aunque no quisiéramos ni estuviésemos convencidos, tenemos unas obligaciones internacionales derivadas de los acuerdos sobre aspectos de los delitos, de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, concepto propiedad internacional, que abarca tanto la propiedad intelectual en sentido estricto, lo que nosotros llamamos derechos de autor y conexos, y los derechos de propiedad industrial, entre los que se encuentran, lógicamente, las marcas. En ADPIC, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, uno de los 3 ejes más importantes en los que se basa es la propiedad industrial e intelectual. Tengan en cuenta que el 39% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, según el estudio de la OAMI de 2013, la OAMI es la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea, está relacionado o está generado por los derechos intensivos de propiedad intelectual. Los volúmenes de salarios en la Unión Europea, los volúmenes de empleos en la Unión Europea están relacionados con estos conceptos. Puestos de trabajo, aproximadamente el 25% está relacionado con estos sectores industriales. En salarios, la prima salarial, que es lo que de más se gana si se trabaja en el marco de estas industrias por los asalariados, es un 42% respecto del resto de los salarios. A mayores salarios, mayores contribuciones fiscales, mayor disposición por los consumidores, por los ciudadanos, más que consumidores, diría yo, de posibilidades de consumo, lo cual genera, lógicamente, mayor riqueza y la no contracción del consumo. Contribuciones a la seguridad social. Todo eso es también arcas públicas, tributos, generadores de bienestar social, sostenedores del bienestar social. Más escuelas, mejores hospitales, etcétera, etcétera. Luego, trascendencia importante de la propiedad intelectual y desarrollo económico, riqueza de los países. Por eso, algo que estaba en manos inicialmente de la OMPI, o de las oficinas iniciales que dan lugar a la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pasa a ser controlado por la OMC, la Organización Mundial del Comercio, por la importancia y la trascendencia para el desarrollo económico de los países y porque no bastaba con que los titulares de los derechos pudieran reclamar sus derechos en lugares donde estos no se protegían, sino que, lógicamente, el respaldo estatal de cada uno de ellos implicaba unas mayores posibilidades de éxito y eso era vital para el Estado y para los Estados que están en la OMC, que son prácticamente todos, incluso China acabó entrando. Estos ADPIC prevén un sistema, un mecanismo de solución de diferencias que le daba ejecutividad a los convenios internacionales de París y de Berna, ya se citó aquí por el doctor Botana el convenio de París, fundamental en materia de derechos de propiedad industrial. Y es el primer tratado que prevé la represión penal en materia de propiedad internacional, de propiedad intelectual. Es decir, nosotros estamos obligados a la represión penal en determinadas circunstancias. Y las obligaciones no son solo normativas, no solo son aquellas de las que les decía de esto hay que preverlo en la norma.
las obligaciones son de resultados. Y pasamos exámenes internacionales. Y si no obtenemos resultados por el sistema penal, el sistema de administración de justicia, no solo penal, sino también civil, lógicamente, y mercantil, pero también si no respondemos a las obligaciones internacionales, esto tiene una consecuencia sobre las exportaciones nacionales. ¿Cómo España ha salido de la crisis? Bueno, ha salido, se está recuperando. Adopten la perspectiva que ustedes quieran. Hay una situación un poquito mejor que hace unos años. Pues se inició por las exportaciones. Y si hay restricciones a nuestras exportaciones en algún sitio, y en países poderosos especialmente, eso implica una menor riqueza nacional, que nos hundimos, nos comemos nuestros productos y, en definitiva, no tenemos ingresos externos por esta vía. Porque las medidas, en definitiva, cuando no se cumplen con las obligaciones internacionales, implica una repercusión inmediata en las exportaciones españolas. Esto lo comprendí, le voy a comentar una anécdota. En el año 1997 me mandan a la OMC a defender la normativa española en materia de propiedad intelectual e industrial, tanto a nivel, digamos, lógicamente normativo, como de resultados. Como los resultados eran lamentables, yo iba con bastante miedo. Pero, en cualquier caso, lo que me resultó más, y voy a hablar muy popularmente, fue una entrevista que sostiene el embajador de España, de la misión diplomática allá, con el embajador de Estados Unidos. El embajador de España, cuando me recibe allí, me dice: te vas a venir a una cena con el embajador de Estados Unidos. Y el embajador de Estados Unidos dice: oye, en España no se defienden los derechos de propiedad intelectual. Estaba refiriéndose a todo, propiedad intelectual en sentido estricto y propiedad industrial, pero básicamente a algunas industrias norteamericanas y en un concreto aspecto. Y le dijo al embajador español: como sigáis así, os vais a comer todos los plátanos de Canarias. Y el calzado de Elche lo vais a vender en muy pocos sitios. Y tal. Son amenazas internacionales que están defendiendo sus industrias, porque saben que eso es importante para su país. Y entonces me hizo un chip la cabeza, o sea que los plátanos tienen que ver con la defensa de la propiedad intelectual. La venta de nuestros productos internacionalmente tiene que ver con esto. Bueno, pues sí. Te meten en una lista negra que es la Watch List Especial 301. Y cuando estás en esa lista hay repercusiones negativas para tu país inmediatamente. Repercusiones que lógicamente afectan a los ciudadanos, pero que no son percibidas por ellos. Y entonces aquí pues parece como que hay una sensación de que defender esos bienes jurídicos, pues eso es una acción de quinto o sexto orden, cuando en realidad nos estamos jugando en muchas ocasiones más de lo que pensamos. Cuando se inaplica y hay incumplimientos ADPIC, pues hay restricciones a los derechos de acceso a los mercados y beneficios de pertenencia a la OMC. Pero bueno, los instrumentos de tutela penal, cuando yo les decía el derecho penal no protege la propiedad intelectual, bueno, pues era una afirmación para llamar su atención, lógicamente. Eso no quiere decir que no haya normas, claro que las hay, pero que el elemento dinámico, el de acción humana, el del interés del ejecutor del sistema de protección, tiene que estar presente. Decía Alonso Martínez en su despedida de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estos días va a ser modificada, pero que solo parcialmente, que algo así, una expresión concreta, que para que una maquinaria delicada funcione es necesaria la fe, el entusiasmo y el patriotismo de aquellos que tienen que aplicarla. Y lo esperaba del celo e ilustración de los jueces y de los fiscales. Pues evidentemente esas palabras serían aplicables a la delicada maquinaria de protección penal de la propiedad intelectual e industrial. Hace falta, si quieren cambiar esos términos decimonónicos por laboriosidad, compromiso, convicción y creencia. Creer en lo que uno está haciendo
es útil para tu país y para tus ciudadanos, lo que implica un compromiso de servicio con la sociedad en la que estás integrado. Y la convicción de que cuando estás persiguiendo eso, estás colaborando y contribuyendo a la defensa de la riqueza de tu país, el desarrollo económico de tu país y las consecuencias positivas para quien al final es tu amigo, tu hermano, tu hijo, tu primo, porque el mercado laboral nunca sabes, pero hay que establecer una conexión con que la defensa de ese tejido industrial español acaba siendo una posibilidad de colocar a tu hijo en lugar de que se vaya al extranjero a trabajar. Por lo tanto, una protección penal de cualquier cosa necesita de normas que son condicionantes, evidentemente, de ello, pero también de un compromiso personal y del establecimiento de estructuras adecuadas de protección. Estructuras adecuadas de protección que son organizativas y que deben partir de una especialización y una intensa formación en aquello en lo que se pretende llevar a efecto como adecuada respuesta del sistema penal a las infracciones o vulneraciones, en este caso de la marca, que es de lo que estamos hablando aquí. El refuerzo y el perfeccionamiento de la tutela penal teóricamente se produce en todas esas leyes orgánicas, una concretamente el nuevo Código Penal que se llamó de la democracia del 95 y las reformas de 2003, de 2010 y la actual reciente reforma por Ley Orgánica 1/2015 del Código Penal. En todos estos casos ha habido un incremento punitivo, una mejora de las conductas o comportamientos típicos contemplados en el Código Penal. En algunos casos ha habido actuaciones de descriminalización, como la de la Ley 5/2010 respecto a las importaciones paralelas en materia de propiedad industrial que tanto afectan a las marcas, los signos distintivos, y de caos o animados también del establecimiento de proporcionalidad en el caso de fenómeno del Top Manta, por decirlo muy claramente. Ha habido creaciones de comisiones antipiratería. He sido miembro de una de las comisiones antipiratería en sus primeros momentos, en momentos de fundación, de creación y generación de puesta en marcha. Actualmente la Comisión Antipiratería Interministerial fue sustituida por la Comisión Intersectorial de Antipiratería, pero prácticamente es un modelo muy similar. Ha habido circulares de la Fiscalía General del Estado también interpretando y moviendo a la acción en estos aspectos. Pero todo eso, como les digo, no es más que el elemento o el instrumento con el que tenemos que actuar los operadores del sistema, los operadores jurídicos y los operadores no jurídicos, sino policiales. ¿Cuáles son los principales problemas normativos que existen? Pues tienen que ver con el concepto y las funciones de la marca que tanto se nos han explicado. Lo tienen en pantalla, no magníficamente expuesta la anterior conferencia, pues me remito a ella: identificar el origen, la procedencia empresarial, condensar el prestigio y reputación de los productos, esa garantía de calidad y de responsabilidad. Sabemos quién es el responsable en el supuesto de que esa calidad sea deficiente, y también esa acción publicitaria de atracción del consumidor, que curiosamente ha sido circunscrita a las marcas notorias y renombradas, pero ya les digo que en el proceso penal y en la acción penal, lógicamente, no se protege todo lo que es objeto de protección en el ámbito jurídico privado, el ámbito civil o mercantil, y no se protegen las marcas no registradas. Pero tiene que ver esa función publicitaria, o mejor dicho, esa función de atracción del consumidor con la compra masiva por los consumidores de productos que se saben que no son auténticos, pero que llevan una determinada marca. ¿Por qué los ciudadanos quieren comprar algo que lleve el emblema Adidas, a pesar que saben que no tiene la calidad ni el respaldo de Adidas?
quizás porque hay un fenómeno también de atracción al consumidor por la acción generada por la marca legítima. Y quizás también lo que parece muy evidente es que quien vende en esos mercadillos, bueno, que son la cadena final de toda esa organización criminal, esos individuos pueden ser miembros de la organización o personas utilizadas y explotadas por la organización, pero en cualquier caso son los que te ponen en el punto final al consumidor la disposición de las mercaderías falsas, mercancías, elementos X falsos. Pues es evidente que quienes venden se aprovechan de la función de atracción de la marca, se aprovechan ilegítimamente de una creación ajena, en definitiva, que caracteriza un entramado empresarial y profesionalizado detrás del producto. El bien jurídico protegido. Aquí, como les decía, se discute todo. Y creo que en ocasiones se discute desde la perspectiva, siempre con argumentos jurídicos, porque en derecho es una de las cosas que te dicen en la facultad, se puede defender de todo. Si permiten la expresión, hasta las facultades de derecho, bueno, es una ligera aproximación, sin duda, ¿no? Pero nacieron para justificar cosas de alguien que no tenía el poder en ese momento y quería justificar su poder frente a un poder establecido. Y al final muchos juristas se convierten en leguleyos, que defienden cualquier cosa. Da igual, depende de quién esté detrás, quien abone el servicio, se puede mantener uno u otro. Pero no lo digo tampoco de la perspectiva de una crítica a ese tipo de posiciones, y esto es absolutamente apresurado, ligero e improcedente que lo diga, negaré haberlo dicho porque no tengo a mi abogado presente, pero es evidente que a veces hay convicciones ideológicas, posiciones que influyen en las defensas de determinadas teorías. No digo que exista ahí, porque hay argumentos jurídicos indudables para sostener y fundamentar estas posiciones. Pero unos hablan de que aquí son los derechos de explotación exclusiva y excluyente del titular del signo distintivo, que es de titularidad individual y patrimonial, sin perjuicio que ello pueda tener efectos en el funcionamiento del mercado, competencia leal, y desde luego desde la perspectiva de los consumidores, en cuanto que hay una confianza aplicada a las marcas por parte de los mismos, respecto de los productos auténticos, al menos. Y hay concepciones duales, concepciones que consideran que los objetos, el bien jurídico de protección en la norma penal no solo son los derechos de explotación exclusiva del titular, sino los intereses del consumidor. Y que como ahí están implicados o concernidos esos derechos de protección, tienen un derecho incluso patrimonial a no ser engañados. Esto va a tener consecuencias en la persecución penal desde la perspectiva de la exigencia como elemento típico, como elemento necesario para que se proceda a la persecución del hecho, el llamado o la posibilidad del error del consumidor, el riesgo de confusión sobre el producto, que no sobre el signo, que ya veremos qué es lo que exige la norma penal. Otros, partiendo de concepciones duales, hacen hincapié en que efectivamente hay un derecho de explotación exclusiva titular de los titulares, derechos de explotación exclusiva y excluyente, ius prohibendi, ius exponendi, derecho de uso y disfrute, etcétera, etcétera. Pero también existe una implicación manifiesta de intereses colectivos del Estado, incluso de los consumidores, en el mantenimiento de un modelo de economía social de mercado, de libre concurrencia, un mercado sano, legítimo, etcétera. Si ustedes no han adivinado cuál es mi posición, pues evidentemente la tienen en pantalla. Yo personalmente me inclino por considerar que efectivamente el bien jurídico inmediato, directamente protegido en el tipo penal, son los derechos de explotación exclusiva y excluyente del titular de la marca, pero hay intereses supraindividuales colectivos del sistema económico que también no son objeto de protección. Y lo son por las razones
que les decía anteriormente en relación, o sea, que les comentaba en relación con la trascendencia para el desarrollo económico, la riqueza de todos y el impacto vital que eso tiene sobre los ciudadanos de los derechos de propiedad industrial y, por supuesto, entre ellos los derechos relativos a las marcas. Sectores industriales, su contribución al PIB, de todo lo que les he hablado de puestos de trabajo, salarios, ingresos tributarios, contribución a seguridad social y la referencia que les hacía al estudio del Observatorio de la Piratería de la OAMI. En el artículo 274 del Código Penal, los elementos comunes, a pesar de la reforma que se ha producido recientemente por la Ley Orgánica 1/2015, son los que tienen en pantalla. Es necesario que se haya producido el registro del signo distintivo. Si no se trata de una marca registrada, no va a haber protección penal, y eso es una cosa absolutamente clara. La actuación con fines comerciales o industriales, que es un elemento, bueno, se discute, pero la opinión mayoritaria lo conceptúa como elemento subjetivo de lo injusto. La acción debe producirse, lógicamente, de forma inconsentida, es decir, sin el consentimiento del titular de derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marca. No se tutelan las marcas notorias, no registradas. Debe efectuarse con conocimiento del registro, y eso implica, según la opinión aceptada mayoritariamente y también formulada por la Fiscalía General del Estado en la Circular 1/2006, un dolo directo, no cabría un dolo eventual, y además es necesario que se emplee la marca en el mismo sector mercantil en el que se registró, lo que significa que se trata de productos idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada. Los comportamientos típicos tras la reforma de 2015 han sido estratificados de una manera escalonada en función de la gravedad con penas distintas. Hay una reorganización y una reformulación, pero en el fondo las actividades prácticamente vienen a ser similares. Usos inconsentidos de las marcas o bien reproducciones o imitaciones de las propias marcas en sí mismas consideradas. Ha habido un incremento punitivo importante y mucha gente se ha asustado. En realidad, el incremento punitivo lo que quiere es dejar claro que en este tipo de actividades puede haber medidas de afección de derechos fundamentales porque, según la doctrina constitucional, lógicamente, solo en determinados delitos de especial gravedad se puede adoptar medidas invasivas con sacrificio de los derechos individuales. Y eso, aunque no está asociado a la clasificación que el Código Penal hace en puridad y exclusivamente por las penas, sino que se tienen en consideración otras circunstancias, implica a veces problemas para que los jueces de instrucción den los oportunos mandamientos. A mayor gravedad, mayores posibilidades de adopción de medidas de invasión de derechos fundamentales y otra cosa fundamental que rige en el mundo internacional, que es la cooperación judicial, internacional y policial solo se brinda en afecciones de derechos, de bienes jurídicos protegidos que sean de especial relevancia. Y esto, evidentemente, es uno de los derechos de propiedad intelectual, para empezar, están contemplados como derecho fundamental dentro de la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión, por ejemplo. Las conductas: fabricación, producción e importación de productos a los que se hayan incorporado signos idénticos o confundibles con los idénticos. Ofrecimiento, o sea, todas las conductas de comercialización que van en la puesta a disposición desde el momento inicial, el ofrecimiento, la distribución, la comercialización al por mayor o el almacenamiento con estos fines. Segundo escalón, referida a la comercialización, distribución, ofrecimiento al por menor de los mismos productos, prestaciones, servicios, desarrollo de actividades con signo distintivo idéntico y confundibles con un ajeno registrado para ello y en el marco del mismo sector mercantil, por tanto, aplicado al mismo tipo de productos, actividades, servicios, y la reproducción o imitación de signos distintivos. Y el tipo atenuado está relacionado con la venta ambulante o ocasional. Venta ambulante, que no es exactamente
el concepto que se produce siempre fuera del marco anterior que hablaba de la venta al por menor, en la regulación anterior previa a la reforma. Evidentemente, venta al por menor es cualquiera que se haya llegar al consumidor final. Aquí se diferencia entre venta al por menor, que va al escalón anterior, y venta ambulante u ocasional, la que se produce en mercadillos, puerta a puerta, a veces de manera incluso ocasional, y que generalmente estará relacionada con aquella que se ejerce fuera de establecimientos estables abiertos al público. Aunque una venta ocasional en un establecimiento comercial abierto al público es posible. Y las penas ahí bajan a prisión de 6 meses a 2 años, con la posibilidad potestativa de que el juez aplique una pena muy inferior, que es la de 6 meses y trabajo en comunidad de 31 a 60 días, en supuestos en que así lo considere atendidas las características del culpable y siempre que haya una reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, ya sea que supone una modificación respecto a la situación anterior, donde solo se contemplaba el beneficio real. Aquí ya puede ser el beneficio real o el beneficio potencial. Y en cualquier caso, hay que decir que, bueno, yo no comparto la expresión atendidas las características del culpable, debería decir atendidas las circunstancias del culpable, porque las características parece que el legislador está pensando, y lo estaba pensando, por tanto, desde el 2010, porque es la misma expresión que utilizaba, en unas determinadas características raciales. Las circunstancias pueden referirse a condiciones de pobreza, de explotación por esas mafias, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de características del culpable, parece que se está haciendo referencia a otra cosa. Bueno, da igual, se ha aplicado este tipo, incluso como falta, a ciudadanos chinos que tienen naves industriales con un volumen de negocio de varios millones de euros. Y lo de la reducida cuantía del beneficio económico obtenido, como solo decía obtenido, lo que se hubiera podido probar en ese momento a estos ciudadanos que no tienen facturación o que la tienen en albaranes escritos en chino y que incluso hay dificultades para saber qué exactamente o dónde están las operaciones comerciales que respaldan ese tipo de actividades. El objeto material, pues ya lo hemos dicho, en realidad ahora la atención se pone sobre los productos, servicios o actividades y solo en el caso de la reproducción e imitación se hace referencia al signo distintivo idéntico o confundible. ¿Cuál es el gran problema, lo grandemente discutido en la persecución penal de este tipo de conductas? Si hace falta que concurra riesgo de confundibilidad referido no a los signos, sino a los productos, servicios o actividades. Realmente hay una divergencia judicial y toda divergencia judicial genera desigualdad y genera inseguridad jurídica. Para eso hay mecanismos de reacción en el ordenamiento jurídico. El propio Ministerio Público, en la medida que intenta uniformizar sus criterios, es un mecanismo de reacción. Otro mecanismo de reacción son los recursos que se interponen, lógicamente, ante los órganos jerarquizados en la decisión de las resoluciones judiciales por parte de las audiencias provinciales, por ejemplo, respecto de las decisiones de los juzgados de lo penal. Lamentablemente no hay un acceso fácil en este tipo de conductas a decisiones del Tribunal Supremo y eso genera que exista o que se haya perpetuado esta discrepancia. Podemos decir que en la actualidad una de ellas está mucho más asentada, pero que no está erradicada la otra posición. Hay una posición que mantiene la tipicidad si no existe el riesgo de confusión del consumidor sobre la autenticidad de los productos y ahí tienen ustedes hay apoyos en sentencias del Tribunal Supremo que son, como ven ustedes, de fechas 92 y 93, por lo tanto, anteriores al nuevo Código Penal del 95, que es el que establece un tipo completo, es decir, que describe los elementos objetivos y subjetivos de las conductas, porque antes se castigaba solo al que infringiere los derechos de propiedad industrial, lo cual
tiene alto significado en las decisiones del Tribunal Supremo, que tenía que decidir en función de la normativa extrapenal y haciendo interpretaciones, etc. ¿Cuáles son los argumentos de apoyo? Estas sentencias, alguna de ellas llega al 2014, como la de la Audiencia Provincial de Sevilla, ¿verdad? A febrero del 14. Pues que el bien jurídico es dual, pero que concretamente dentro de la dualidad es el derecho de exclusividad del titular de la marca y la protección de los consumidores. El argumento de que entonces no se lesiona el bien jurídico si el consumidor no es susceptible de ser sometido a un error sobre la autenticidad. No se afectaría la función de identificación porque el consumidor, ni la garantía de la calidad, porque el consumidor ya sabe que no es de esa marca y que además la calidad no se la asegura a nadie. Claro, es interesante el argumento de la función publicitaria, porque ahora sí que podríamos decir, pues aun diciendo eso, afectaría la función publicitaria, porque el consumidor compra eso y no compra una sin marca porque lleva el logotipo concreto de esa marca. Y eso le da, por lo que sea, ya hemos dicho que cada consumidor decide, pero parece que es un fenómeno de masas, porque la venta masiva así lo demuestra, que atrae su compra hacia ese tipo de productos. Porque el tipo se refiere a la confundibilidad, aunque ya hemos dicho que la confundibilidad se refiere al signo, no se refiere el tipo penal a la confundibilidad respecto de los productos. Y también porque eso implicaría un plus de antijuridicidad penal que quedaría justificado desde la perspectiva del principio de intervención mínima. Bien. La corriente jurisdiccional que mantiene la irrelevancia de la ausencia de riesgo de confusión, que parece ya mayoritaria, tiene apoyo en sentencias posteriores del 2000-2001, son obiter dicta del Tribunal Supremo no muy claros, y de muchas decisiones del Tribunal Supremo que indirectamente te pueden permitir pensar que ahí no hay necesidad de que se produzca error en el consumidor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, condena y en un supuesto en el que podía ser inducido a error, un tratamiento o no del hecho como estafa, porque la incorporación de la marca, etcétera, podría haberle originado una duda sobre la autenticidad del producto, creyendo que compra algo realmente de esa marca. Entonces, desde esta perspectiva, tendrías que condenar por estafa en concurso si crees que el riesgo no está incluido dentro del tipo. Porque si está incluido, no hay concurso. Pero si no está incluido, entonces debes apreciar una estafa si ha habido un desplazamiento patrimonial por el hecho de una confusión sobre la autenticidad del producto. Te están estafando porque están vendiendo un producto falso como si fuera verdadero. Bien, pero hay toda una serie de sentencias de Cantabria, de Valencia, de Madrid, de Las Palmas, de Almería, de Las Palmas otra vez, Las Palmas que mantenía una posición cambió y lo justificó, de Madrid de este mismo año, hablando de que el bien jurídico protegido es el derecho de uso o explotación exclusivo de un derecho de propiedad derivado de su registro en los organismos públicos. Lo que manteníamos sobre la posición no dual. Por la ubicación sistemática, que es un argumento también fuerte desde mi punto de vista, en la medida en que estos delitos están en un título, el título 13, que es los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que es algo más que el derecho a la propiedad. Pero están regulados en un capítulo en el que se regulan junto con los delitos relativos a la propiedad intelectual, al mercado y los consumidores. Esto hace que algunos piensen, bueno, pues si es propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores, es que también en propiedad intelectual metemos el mercado y los consumidores. Pero están en secciones separadas. Propiedad intelectual, primera sección, propiedad industrial, segunda sección, tercera sección, delitos relativos al mercado y los consumidores. Luego, los intereses de los consumidores están protegidos en la tercera sección. ¿Quién es el perjudicado en estos? Bueno, la referencia típica a la confundibilidad es al signo y no a los productos. Es otro de los argumentos. La circular de la Fiscalía General del Estado 1/2006, en mi opinión, de manera no muy acertada, habló de que no era exigible la confusión cuando se trataba de identidad de marcas e identidad de productos,
porque así se derivaba de normativa comunitaria y era la protección total. Bueno, también podríamos decir que el artículo 16 de los APIC, de los acuerdos sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, hablan de la presunción de probabilidad de la confusión, es decir, hacemos una presunción de que es probable la confusión si hay identidad entre ambos variables, ¿eh? Y luego el ámbito de valoración del juicio de confusión, donde entraría en juego, sería el de cuando no hay identidad de los signos y productos, más en el caso de las marcas no renombradas. Bien, mi posición pues se decanta evidentemente por la no exigencia del riesgo de confusión, por la ubicación sistemática en las razones que les he dicho, porque desde 1995 los tipos son completos, hablan de los elementos objetivos y elementos subjetivos, y en ningún caso menciona el riesgo de confusión o la necesidad del error en el consumidor, y la posición del consumidor sí es mencionada, por ejemplo, en los artículos 283, 282, que hacen referencia a esos delitos de la sección tercera, delitos contra el mercado y los consumidores. Y lo que requiere el tipo es, respecto de los signos, que es las marcas, los signos distintivos, pueden ser las marcas, pueden ser los nombres comerciales, pero que estamos hablando de marcas. Marcas que sean idénticas o confundibles con las marcas auténticas. Y respecto de los productos, que sean los mismos o similares productos para los que la marca esté registrada. No habla sobre su calidad ni sobre el error sobre su autenticidad. Por lo tanto, incluso la regulación extrapenal de origen comunitario de la Unión Europea, supranacional, por tanto, o de origen internacional, ni siquiera son obstáculos a regulaciones específicas que no contemplen esos aspectos, porque, en definitiva, no son más que normas de mínimos de armonización. Y sobre ellas caben las mejoras en las legislaciones nacionales. Y la decisión sobre lo que se persigue a nivel penal no tiene por qué coincidir con los mínimos que exigen los APIC a ese efecto. Y respecto de las normativas de la Unión Europea, pues estas son normativas exclusivamente del marco jurídico privado, porque esas directivas, evidentemente, los instrumentos en el tercer pilar anterior a la reforma del Tratado de Lisboa, etcétera, etcétera, pues estaban para lo que estaban, no para las cuestiones penales. En mi opinión, no se exige error del consumidor sobre la autenticidad del producto, y si lo hay, eso es una posibilidad de engaño al consumidor y, por tanto, un concurso con el delito de estafa. La esencia del ilícito penal, porque aquí es un problema siempre saber qué es ilícito penal, qué es ilícito jurídico privado. Pues el ejercicio inconsentido y fuera de los límites legales los derechos de propiedad y explotación exclusiva de una marca registrada en el mismo sector mercantil para el que lo esté, con conocimiento del registro y fines comerciales e industriales. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos que analizar desde la perspectiva penal? ¿La utilización no autorizada de las marcas es aprovechada o no es aprovechada para vender con mayor facilidad los productos? ¿Y el perjudicado quién es? ¿Quién tiene derecho a la indemnización? Pues el titular del derecho de propiedad industrial registrado. En ningún caso al consumidor se le indemniza, salvo que haya sido sometido a un error que haya obligado o que haya determinado su desplazamiento patrimonial, y en ese caso recibe la indemnización como perjudicado por el delito de estafa, que no como perjudicado por el delito de propiedad industrial, en este caso contra las marcas. Pese a todo, ¿cuáles son los grandes condicionantes de la intervención penal? No sé cómo estamos de tiempo, seguramente. Vale, pues entonces vamos a eliminar como 20 diapositivas, les va a aligerar la mañana y sobre todo de cara a la comida seguro que me lo agradecerán. Aunque lo anterior no lo hayan agradecido, esto que sea breve ahora sí lo harán. Me imagino, lo espero, es mi expectativa. Los grandes condicionantes son la dependencia conceptual de los tipos. Es decir, estos tipos no hay manera de interpretarlos, ni integrarlos, ni aplicarlos sin conocer la normativa extrapenal. Problema para el aplicador genérico del sistema penal, que nosotros podemos saber mucho más o menos de penal para cobrar el sueldo a final de mes, pero cuando nos metemos en cosas que están fuera de nuestro marco penal, empezábamos con las dudas, la inseguridad, y ya les decía que la inseguridad y a veces la ignorancia
si se me permite, genera inacción. Ojo que la acción osada con ignorancia pues es todavía peor, pero aquí, desde luego, la inseguridad genera inacción y hace que este tipo de procedimientos no sean vistos con agrado, entusiasmo, laboriosidad, etcétera, etcétera, en algunos profesionales. Y que pasen al segundo o tercer nivel de prioridades dentro de la acción del sistema. Cosa que además, si la unimos a la falta de conciencia y sensibilización social sobre la importancia y la trascendencia de la protección de estos bienes jurídicos, pues hace o genera un caldo de cultivo en el que, lógicamente, el sistema acaba ofreciendo una respuesta muy deficiente. Porque hay que conocer la normativa de marcas, hay que conocer la normativa de la Unión Europea, las directivas, los reglamentos, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los convenios de la OMPI, o que son administrados por la OMPI, desde el convenio de París. Y luego encima los ADPI, que eso es de la Organización Mundial del Comercio. Y encima todo eso está en un proceso continuo de transformación. Mañana os van a hablar de las nuevas perspectivas de la directiva sobre la marca. Y todo esto que genera dificultades interpretativas, complejidad. Prefiero despachar la alcoholemia, porque me va a apuntar un palote en estadísticas que al final va a ser igual que esto y perdonen que sea absolutamente sincero con estas cosas. La segunda dificultad, distinción del ilícito civil y penal. Muy difícil. Cuando se llega a veces a comparar el artículo 74 de la Ley de Marcas con lo que dice o lo que decían los preceptos penales, concretamente el 274, pues hay muchos operadores jurídicos del sistema penal que dicen, yo esto realmente, esto de la confundibilidad, estoy confuso. El que le han generado confusión es a mí, porque yo ya no sé, esto es lo mismo, pues entonces aplico el principio de intervención mínima y además sin referentes objetivos, porque yo lo valgo. Con lo cual, unas veces me va a salir que eso va a ser delito y otras veces me va a salir, y estoy convencido y lo hago como si estuviera convencido, y otras veces puede que me salga lo contrario. Tenemos problemas de persecución, porque teóricamente hasta el año 2003 esto era perseguible a instancia de partes, salvo una situación mixta, intereses generales o pluralidad de perjudicados, que también había que entrar a valorar qué era eso. Eso se cambió, primero con un intento de posibilitar las actuaciones de prevención, posteriormente, en el 2003, con la Ley Orgánica 15/2003, se pasa a la persecución de oficio. ¿Hay persecución de oficio en la actualidad? ¿O son los titulares los que tienen que acudir permanentemente a la policía, al sistema judicial y a la fiscalía, bueno, que está dentro del sistema judicial, para que se interesen y persigan esas conductas? ¿Ven ustedes muchos policías que vayan por la calle viendo cómo se están infringiendo los derechos y actúen? ¿O más bien, menudo lío donde me voy a meter? Igual me pega hasta la ciudadanía. Entonces, ¿persecución de oficio? No es persecución de oficio en la realidad. Esto sírvale como ejemplo de constatación de lo que les decía anteriormente. Es decir, la norma puede estar, pero si el elemento dinámico humano, la estructura, la persona no actúa, da igual que la norma esté. Algo que se aprende también mucho en cooperación internacional, que tenemos tratados magníficos para cooperar, pero como no quiera cooperar alguien, no coopera. Y si no hay tratado, pero quiere cooperar, se encuentra un medio. Al final, el interés humano, incluso las emociones y las propias concepciones sobre las cosas, tienen una influencia decisiva en que el sistema y los responsables del sistema demos una respuesta adecuada. Adopción de medidas cautelares. Dios mío, ¿qué medidas? ¿Las que están solo en la normativa penal o también las que están específicas para evitar la continuidad de la infracción y superar los perjuicios de los particulares? ¿Y cómo tengo que meter? Porque en propiedad intelectual existe un artículo 143 de la Ley de Propiedad Intelectual que tampoco se aplica, que dice que en las causas criminales se aplicarán las normas de protección cautelar de la normativa civil, que por cierto hay que hacer una alambicada remisión
del 143 a la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos sobre todo 726 y 727, y luego volver al 141 de la Ley de Propiedad Intelectual. Aquí es un poquito más complicado porque tenemos que justificar esa entrada a las medidas cautelares específicas previstas en la normativa extrapenal a través del 727 y el 727.11, que dice, y las previstas en las leyes especiales, pero acudiendo a la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aspectos no regulados, tal. Cuando esto se le dice a un aplicador penal, pone una cara como diciendo, pero ¿qué dice el 727.11? Que nosotros no lo sepamos, está muy bien, pero que un jurista del sistema no sepa exactamente de qué le estás hablando es tremendo. Periciales cualificadas. Otro gran problema, tanto en su dimensión técnico-científica como en su dimensión patrimonial. Porque la dimensión patrimonial depende no solo apreciación de elementos del tipo, beneficio que supera la reducida cuantía, sus tipos agravados, especial trascendencia de los perjuicios, valor de los objetos, etcétera, etcétera, sino que tiene una influencia decisiva la determinación de la indemnización. Y la indemnización civil, por cierto, cuantificación de la responsabilidad civil con cargo ¿a qué? ¿A las normas que establece el Código Penal, el régimen general 109 y siguientes, o nos vamos a la normativa específica 43, creo, de la Ley de Marcas, que prevé posibilidades de que el perjudicado elija entre dos opciones, que incluye un 1% del volumen de negocio de tal, que... Y las medidas cautelares en materia de marcas, por cierto, no están en la Ley de Marcas, sino que hay que aplicar la disposición adicional primera de la Ley de Marcas del 16 de 2001 para poder acudir a la Ley de Patentes, donde está en el artículo 139 y siguiente. Con lo cual, o sea, eso está en la ley, y lo que dice, ¿eso está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Las deficiencias del sistema normativo son muchas, pero encima, aunque tengas posibilidades de superarlas, quien quiere encontrar obstáculos los puede encontrar fácilmente, ¿no? Y eso, pues, lógicamente perjudica. Y además hace falta, ¿qué? Especialización, formación y coordinación de las estructuras. Porque no crean ustedes que las estructuras que nos traen al sistema penal la información, la policía, básicamente, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están primero preparadas, que sí que hay muchas y muy buenas, y la operación Prima, por cierto, procede de una inspectora jefe gallega, que se toma interés por estas cosas, que dirige el grupo de delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial en el Cuerpo Nacional de Policía, y que ha hecho todo esto, porque hacer todo esto contra una organización criminal que funciona en todos esos países, imaginarán ustedes que es un esfuerzo ímprobo. Pues si no tiene un respaldo de sus superiores en la persecución de esos delitos, realmente en muchas ocasiones todo es marketing. Incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que vender sus operaciones por el número de detenidos, por resultados, y luego qué condenas conseguimos con estas cosas. Y es mucho más fácil coger a gente que trafica con droga, a gente que trafica con personas, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto genera un mundo de complejidad enorme. No voy a entrar en ello, sino que me voy a despedir a ustedes agradeciéndoles muchísimo. Hay medidas para la mejora. Se pueden detectar, lo podemos dejar para el debate si es que tienen ustedes fuerza, ganas y valor. Yo solo, lógicamente, me queda agradecerles la atención, el interés y, sobre todo, la paciencia que han demostrado ustedes con mi intervención, y me quedo a la disposición de si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, observación crítica, contraponencia, cualquier cosa, porque yo no soy de los que dicen, no, solo preguntas. A mí, si hay alguien que opina todo lo contrario, me encanta debatir con esa persona. Así que me ofrezco a lo que ustedes tengan a bien. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Jesús, por esta brillante ponencia, por aquello que yo le tengo muchísimo miedo cuando ejerzo y no llevo nada de derecho penal. He llevado alguna vez, hace años, por representar a algunas empresas con marcas renombradas,
pero sí que coincido contigo en esa pregunta inicial. Y ahora, gracias a Dios, hay mayor sensibilidad y con la reforma pues parece que está siendo más efectivo, pero hablo de hace 15, 20 años donde, la verdad, era más interesante ir a la vía penal si conseguías una medida cautelar que no ir a la vía civil, pero, por desgracia, y tú has planteado muy bien el problema de estas grandes mafias donde o acudes a la vía penal o no tienes ninguna posibilidad de solucionar los temas. Pues iniciamos el coloquio, que yo creo que nos ha brindado multitud de preguntas y vamos todavía bien de hora. Faltan unos minutos para las 2, podemos tener esos 5, 6, 7 minutos. ¿Alguna pregunta? Porque si no, yo haría una pregunta abusando de mi posición, en este caso de dominio en la mesa. En los últimos tiempos, Jesús, como bien conoces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cambió un criterio de que seguía el Tribunal Supremo, que eran supuestos de infracción de marca, mientras el titular de la segunda marca, cronológicamente hablando, confundible, no fuese anulada, pues no le podía condenar a cesar ni a daños y perjuicios. Ahora ya ha dicho el Tribunal de Justicia, y lo ha dicho el Tribunal Supremo, la Sala Primera, que titular de marca puede impedir el uso de marca registrada si es así confundible. ¿Eso sería posible en vía penal? Hay una norma, hay decisiones del Tribunal Supremo a la segunda contrarias a eso. Y tengo que decir que, aunque debería haber una mayor coordinación entre las salas del Tribunal Supremo, no te asegura absolutamente nada. Y tampoco hay una recepción por nuestros órganos penales acrítica de lo que pueda decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo cual es muy fuerte, es decir, porque si algo que predetermina la significación del núcleo prohibido en la esfera penal desde la perspectiva civil y condiciona esa valoración, lo ha dicho el máximo intérprete del derecho comunitario, debería ser aceptado. Pero, por ponerte un ejemplo así como muy brutal, las sentencias Benson en materia de propiedad intelectual dijo que los enlaces, un tema que todos, que los enlaces eran comunicación pública. La mayoría de los órganos penales han venido después de eso y antes de la reforma de la previsión específica del tipo, condenando y diciendo, bueno, pues que esto es, había dos posiciones jurisprudenciales discutibles, pero ya no se puede discutir esto porque el máximo intérprete dice que eso es comunicar públicamente. Pues hay algunas, o sea, ha habido dos sentencias que han dicho que no, que enlazar no es comunicar públicamente. Es decir, al final el juez penal que tiene la independencia judicial tiene esa grandeza y esa servidumbre, que te puedes encontrar con cualquier tipo de pronunciamiento que en buena lógica debería estar coordinado y debería ser algo coherente dentro del sistema de protección, sobre todo en estos casos que se trata de delitos, muchos hablan de un sistema remisorio externo y dinámico, es verdad. Se remite a una normativa no penal y que está en continua transformación. Me gusta hablar de dependencia conceptual, es decir, estos tipos dependen de los conceptos extrapenales. Entonces, esta decisión debería generar algo. Lo que pasa es que luego, si yo lo quiero salvar, puedo respetar esa decisión comunitaria y decir que, sin embargo, concurre un error de prohibición sobre la conducta desde la perspectiva del ilícito penal. O sea, yo puedo encontrar razones más o menos, una de abierta oposición, no aplico esto porque no quiero, y otra, pues hacerlo de una manera más refinada, decir, bueno, pues es aquí, claro, si nosotros hemos estado discutiendo esto, cuando este hombre realizaba esta conducta, realmente, ¿cómo le podemos exigir que tuviera una conciencia clara de ilícito penal? Si tenía una doctrina jurisprudencial que cubría su actuación, al menos en el... ¿Entiendes? ¿Alguna pregunta? Pues si no hay preguntas, toca aplicar el viejo refrán, en este caso para don Jesús, de que el cura donde canta llanta. Hay que ir a llantar y está más justificado el que vayamos a comer. Reiterarle, nuestro agradecimiento y a las 5:30 continuaremos con la mesa redonda
en la que estará el presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña, el director de la marca de Garantía Galicia Calidade y el que habla con ustedes. Muchísimas gracias y hasta la tarde.